believe I have found mine. So close your eyes and think of someone you physically admire, and let me kiss you. Oh. Son las 9 de la mañana, 49 minutos. Esto es Arriba el Día, amigos. ¿Cómo están? Buen día a todos. Si todavía no salieron de casa, abríguense mucho. Vamos a decir esto por varios meses, ¿no? De acá a los próximos 3 por lo menos. De hecho, hoy es 22 de mayo y empezó, ya estamos transcurriendo el último mes del otoño. Pero ustedes saben que eso es en los papeles. El cambio de estación, quiero decir, no es que haya una cuestión administrativa y hace más frío o menos frío según lo que indica el calendario. O cómo se miden los ciclos estacionales. Acá el frío empezó y bien lo sabemos. Hay menos escarcha que ayer, vale decirlo, hay bastante menos escarcha que ayer. Está blanquito, al menos a esta hora acá en el centro. Me imagino que quien está escuchando en las periferias puede apuntar otra cosa. Allí suele caer más escarcha. 22 de mayo, hoy es el cumpleaños de varias personas, de alguien de este staff, pero vayan acomodándose, muchachos, acá estamos sacando nuestras cosas, poniéndonos al aire, pero también es el cumpleaños de Morrissey, este cantante, este enorme cantante británico, y escuchamos su canción Let Me Kiss You. Let me kiss you. But then you open your eyes and you see someone that you physically despise. But my heart. Pero mi corazón está abierto para vos, le dicen esta parte de la canción que le estoy pisando. Sabrá disculpar Morrissey que no está escuchando el programa de todos. 66 años cumple este muchacho. Nació el 22 de mayo de 1959. Su nombre es Stephen Morrissey, pero nadie lo conoce por Stephen, sí por su apellido, conocido principalmente por haber sido cantante y letrista de los Smiths, que es una banda ya clásica del rock internacional, allá por la década del 80, ¿no? Después hizo una extensa carrera solista que lo tiene vigente hasta nuestros días. Está Brian Álvarez en los controles, está Jeremías Olis, estimado. ¿Quién dice ese Olis? No le saco la voz. Si querés comentarlo después, no es que sea tan importante, ¿no? Pero me llama la atención porque uno le saca la voz a los efectos de audio que pone Brian, y a este no le saco la ficha. Decía que está Jeremías Garbini en el streaming, Héctor Nica Mancilla y Rodri Arredondo, junto a quien les habla, Leandro es mi nombre. Estamos aquí al aire, ajustando la técnica. ¿Cómo van, muchachos? Hagamos prueba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nica Mancilla, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Te escuchás, no? Sí, te escucho un poco enlatado, pero bueno, son las fichas, así que no. Ándame una ficha. Sí, no. Veo que se están volviendo locos con eso. Feliz cumpleaños, Rodri Arredondo. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Allá te saludan también, ¿no? Allá Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Rodrigo. que los cumplas feliz. Bueno, feliz Muchas cumpleaños, gracias. estimado. ¿Descansaste bien? Sí. ¿Sí? Sí. Para arrancar, acosté tempranito ayer, así que hoy arrancamos muy bien, por suerte. ¿Cómo les cae a ustedes cuando el cumpleaños cae día de semana? Hoy es jueves. Siempre es mejor, digo, para alguna celebración, festejo un viernes o un sábado, incluso un domingo. Pero claro, viste que se va corriendo de un día. Entonces Sí. te tocan 5 años seguidos, que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que toca fin de semana nuevo, aunque en el medio de año bisiesto que vuelve a trastocar las cosas. Sí. Cosas de los calendarios, ¿no? Recién decíamos el calendario de los ciclos estacionales. Te cayó jueves el cumpleaños. A mí me queda bien porque tengo un recuerdo, viste, esas cosas de la infancia que uno no sabe bien por qué, pero tengo un recuerdo de cuando cumplí 8 años. Mirá, después lo voy a chequear igual porque viste que la memoria a veces falla, que cumplí un miércoles y lo festejé en el colegio, y no sé por qué, en tercer grado. Ajá. Y no sé por qué la pasé tan bien y tengo ese recuerdo, esa cosa de la infancia, Mirá, viste, que qué a uno le piola. queda. Así que no me cae tan mal. Y por alguna razón extraña me gusta cumplir los miércoles, pero hoy es jueves.
Pegó en el palo, pegó en el palo. Bueno, viste, así son los calendarios, ¿qué vamos a hacer? Pero recordás que aquel tercer grado, el cumpleaños de tercer grado fue un miércoles. Sí, con la señorita Noemí, lo tengo muy patente. No sé por qué, pero fue muy lindo. Qué piola, qué Sí. piola. Bueno, está bueno tener esos recuerdos de infancia, ¿no? De un lindo cumpleaños. Bueno, que tengas un buen día. Gracias, amigo. Hoy muchas en algún gracias. momento del programa vamos a hacer un festejo. Alguna cosa hay que hacer. Lo hicieron para mi cumpleaños. El 29 de abril, que Sí. también fue el cumpleaños de Fer Tornú. Lo vi. Entonces, bueno, ese día vinimos los dos al estudio al inicio. Al inicio del programa, de hecho fue un pase, ¿no? Con Cari y con Claudio. Sí. Así que démonos un ratito, así se dice, démonos Dale. un ratito en algún momento, si te parece. Dale, sí, de una. Bueno. Me encanta, gracias. Por favor, que sea un gran día para vos. Bueno, cumplís el mismo día que Morrissey. Vamos a ir con hay algunas efemérides poco felices, porque digo, efemérides pasa de todo en el mundo, ¿no? Y vos nos vas a traer algunas a la mesa. Pero hay más efemérides musicales, pero vamos a ir de a poco apuntando hacia los títulos, hacia las noticias, hacia los hechos periodísticos que queremos comentarles. Enseguida te abro el micrófono, Nica, lo que quieras apuntar hasta ahora. También Rodri, desde ya. Voy a hacer apenas un sobrevuelo de temas que vamos a ir abordando a lo largo de la mañana. Bueno, primero tenemos entrevistas. Vamos a hablar de inteligencia artificial con alguien que sabe, y eso está buenísimo. Esto va a ser en la última hora del programa, cuando agotemos, llamémoslo, la agenda dura de noticias, pero vamos a hablar de inteligencia artificial. Incluso vamos a hablar de lo que en este medio, en esta plataforma digital que es el diario Nuevo Día, se está trabajando, se está implementando. Eso lo tiro así como cosa súper interesante. A mí lo que me pasa, estimo que a muchos oyentes también, es que hay que desasnarse, hay que aprender lo que todavía es un ABC y hay que tratar de entender, y me animo a decir esto, perderle el miedo, si acaso cabe, a la cuestión de la inteligencia artificial. Lo dejo ahí picando. Si tenemos suerte, hablaremos con un funcionario de la provincia, del gobierno de la provincia. La agenda, bueno, se puede hablar mucho, ¿no? De la agenda de un gobierno. Pero, al menos para empezar, ayer se sancionó una ley electoral, que es una ley electoral provisoria, tras la derogación de la ley de lemas. Hay elecciones de medio término este año y hay elecciones generales en 2. Pero claro, es una ley provisoria porque después hay que apuntar a la elección general y con qué sistema electoral vamos a votar. Lo dejamos ahí picando también. Nica, son las 9:56. ¿Qué te llama la atención hasta ahora para ir contando a los oyentes? Del ámbito nacional, esta o que muchos tildan como masacre, este atroz crimen cometido intrafamiliar, ¿no? En el barrio porteño de Villa Crespo, ¿no? Donde hay muchas cosas y hasta un mensaje de lo que primero era el padre como el fratricida. Ajá. Posteriormente me parece que se estaría dando un vuelco a la causa y todo apuntaría a la madre en el caso, ¿no? de este crimen que ayer horrorizó a Capital Federal. Y por otro lado, tenemos algo que también no es para llamarla, no nos llama la atención ya de lo que hace el gobierno nacional, ¿no? Pero ya pasa a motosierra al Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA. Hoy lo ha confirmado el gobierno nacional, ¿no? ¿Sabes Con todo qué? lo que eso implica, ¿no? Sí, hay una reducción, básicamente Adorni habla, es la lógica del ajuste económico, porque cuando hizo el anuncio dijo cuánto dinero se ahorra y pasa de secretaría a subsecretaría, por eso se pierden cosas que venían de los gobiernos anteriores, ¿no? Y tengo también, quizás para que vayamos viendo, es lo que va a venirse en los próximos meses con esto, quizás es parte del gobierno o estructura por la cual se basa el gobierno de acuerdo a su credibilidad, que es
los dólares en tenencia de la población, ¿no? ¿Sabés el qué? dólar colchón, que muchos le dicen, ¿no? Sí, ¿sabés que eso ya está hoy en los diarios económicos de Buenos Aires? Vamos a hacer un bloquecito hoy de títulos nacionales. Están los diarios económicos, las medidas concretas del dólar colchón. Vieron que con esto hay como mucho amague, mucho anuncio o mucha palabra de Caputo, del presidente Milei, pero pocas medidas concretas. Exacto, sí. Por ahí, Vamos- a eso iba igual. Vamos a ver qué precisan hoy. Los diarios económicos en particular empiezan a decir algunas cosas. Y lo que decías del crimen, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, es la foto de tapa de los principales diarios porteños. Vamos a desarrollar nosotros en estas tapas otros temas de política, pero fíjate esto. Mira, lo que se ve en la tapa de Clarín es la foto familiar. Sí. Hombre, mujer y 2 hijos, Ujú. chico y Adolescentes, chica, es decir, sí. como la vieja tradicional familia tipo. Sí. Horror en Villa Crespo, creen que mató al marido y a 2 hijos y se suicidó. Cuando la empleada doméstica ingresó al departamento del 6º piso, esto es en Aguirre 295, allí en Capital Federal, quedó conmocionada. Vio el cuerpo de uno de sus hijos en el living, otro en la habitación. Los chicos tenían 15 y 12 años, estudiaban, eran estudiantes. Enseguida vio al dueño de la casa, propietario de una empresa agrícola, también muerto y ensangrentado en la cama matrimonial. Y luego el cuerpo de la mujer que se llamaba Laura, quien se habría suicidado con la última puñalada. La principal hipótesis de los investigadores apunta a Laura como la autora de este drama. Los vecinos estaban sorprendidos, aunque allegados a la familia indican que la mujer, de unos 50 años, se encontraba bajo tratamiento psicológico. Los investigadores creen que todo sucedió a eso de las 6 de la mañana. Entonces, ¿para quiénes? Bueno, estos temas policiales tienen mucho tratamiento en la tele, ¿no? En la Sí. televisión, canales de noticias y demás. Pero está en la foto de la familia, en la portada del diario Clarín, y muchos vecinos curiosos en medio del operativo, donde, claro, hay, se hacen las pericias, la gente vestida de blanco, la policía, mucha presencia policial. Con eso grafican los medios porteños en el día de hoy. Y La Nación va por el mismo lado y muestran la foto de tapa, la foto de la familia tipo. Aquí lo que se presume es que la autora fue la mujer, ¿no? Ujú. Fíjense ustedes, hablando de hechos conmocionantes, lo que pasó en Caleta Olivia el viernes pasado, ¿no? Que le venimos dando amplio tratamiento. En ese caso también es una cosa absolutamente trágica, pero un femicidio. El autor es un chico de 23 años que casi mata a la madre, mató a la novia y se suicidó. Sí, Así, hechos que conmocionan mucho, no es para menos. sí. Y otra vez el gobierno de Venezuela, ¿no? ¿Qué Otra pasó? vez apuntado no apuntado, sino señalado por las cuestiones de derechos humanos. Una nueva detención dio a conocer este superministro Diosdado Cabello, el ministro del Interior de Venezuela, y de ciudadanos extranjeros. Y en esta nueva detención por ciudadanos extranjeros hay un argentino, un ciudadano también búlgaro y un español. Todos, esto es de película de los 80, 70, plena Guerra Fría, ¿no? Que quieren atentar contra el gobierno de Venezuela, una conspiración, esas teorías conspiranoicas de un régimen que cada vez se cae más a pedazos como el venezolano, ¿no? Y que cada vez tiene más presos políticos en sus cárceles, ¿no? Lo digo en una línea, esto que estás vos describiendo, la última elección de Maduro es absolutamente fraudulenta Ujú. y Maduro es un dictador de facto. Exacto. A esta altura mucho se ha discutido Ujú. del proceso del chavismo y después, pero la última elección es de una irregularidad flagrante Sí, sí, de sí. Maduro. Claramente es un autócrata y ha fraguado la elección y así sigue siendo presidente, ¿no? Eso está recontra comprobado, pero allí el hombre sigue siendo el presidente. Rodri, siendo las 10:02, ¿por dónde va la cosa? Bueno, yo creo que primero vamos a hablar del clima, si les parece bien, que es lo que nos compete en el extremo sur de la Argentina, donde rige un alerta meteorológico para la zona de la cordillera, las localidades de Río Turbio, Calafate, 28 de noviembre, bueno, toda la cordillera de norte a sur con alerta amarillo por parte del Servicio Meteorológico Nacional, con temperaturas que van a oscilar entre 6 y 8 grados bajo cero, si no un poquito más, si no un poquito más podría ser aún más frío, habrá que ver cómo está la térmica. Y bueno, y por nuestro lado, acá de este lado de la cordillera, del otro lado de la cordillera, al este, bien en la capital de la provincia de Santa Cruz, la temperatura es de 5 grados 6 décimos
con un cielo que está parcialmente nublado cuando el reloj marca las 10 de la mañana 3 minutos. 5 grados 6 bajo cero, cielo parcialmente nublado, que te diría que si se cumple el pronóstico empezaría a despejarse en el transcurso de la tarde, aunque igualmente va a estar mayormente nublado y parcialmente nublado hacia la noche. Esta jornada de jueves 22 de mayo tiene una máxima de 5 grados y una mínima de 7 bajo cero, con probabilidad, o mejor dicho, con ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, y la advertencia de que otra vez, llamativamente, las ráfagas, en este caso, a pesar de lo que uno está acostumbrado, vienen desde el norte de la Argentina, es decir, ráfagas de 50 kilómetros del norte y mínimas de 7 grados bajo cero. Así el pronóstico del tiempo. Ahora les pregunto lo doméstico, Nica y Rodri. ¿Cuánto abrigo le recomiendan a la gente que use? Empiezo yo mucho. Realmente Sí. tuve mucho frío viniendo hace una horita atrás a la radio. Remera térmica primero abajo, primera piel. Después también calzas, primera piel, también como tiene puestas Nica en este momento. Después también Eso es muy de... yo no coincido con la... Vamos a ser más prácticos. A ver. Lo que tenés en el guardarropa, sí. Sí. dejémoslo de esas mariconadas de ropa térmica. No puedo Hasta hace 50 años Me levanté no había por la ropa térmica ni calzoncillo siglo XXI, térmico. siglo XXI. Una buena campera, Sí. Sí. abrigada, Vos decís una de pluma y vamos andando. y en su defecto, si no de pluma, un buen pullover de lana, Ajá. una remera, porque ¿qué después pasa? El acostumbramiento a la ropa nueva, esta sintética térmica, Sí. hace que al primer frío ya reaccione tu cuerpo asimila algo que está arriba, Pero vos, que no es natural. vos usás No, nunca. Mirá, vos- vino con las calzas negras. Voy a guantes. terciar diciendo sin que guantes. va a haber controversia, va a haber gente decir Sí. cómo dijo mariconada al aire, y el último que lo dijo, ¿sabés quién fue? ¿Se ¿Quién acuerdan fue? ustedes? Te van a- Acá lo dijo. ¿Quién dijo mariconada? ¿Quién dijo la palabra mariconada al aire? Ah, No, vos no estabas, Rodri. Pablo Grasso. Pablo cuando lo Grasso. entrevistamos Pablo hace- Grasso, sí, sí, que estaba. Sí que estaba. ¿Vos sí, estabas ya? Sí. ¿Estabas vos? Sí, estaba. Bueno, Ah, y usó sí, esa sí, palabra. sí. Bueno, déjense Sí. mariconadas. Claro que un primer mandatario municipal con expectativa de ser gobernador, hasta que lo trajiste al aire vos. Hasta que lo Medias- trajiste al aire vos a ese Claro. término. Medias de lana. Sí. Medias de lana. Para mí sí ropa térmica, tanto arriba como abajo, pantalón y remera. Tanto, sí. Después, arriba de la ropa térmica, también una remera de algodón y después una de lycra arriba. Y después arriba de la remera de lycra un suéter, y arriba del suéter un buzo, y arriba del buzo otro buzo más. ¿Cuántas capas son? Llaman media docena por lo menos. 9 capas. Y después arriba de eso una campera también como para asegurarse, y un cuellito, unos guantes y un gorrito. Bueno. Son detallitos. Mucho. Son muchos detallitos. No Muchos sé detallitos. si querés seguir refutando a Rodri, este es tu momento, o ya fue suficiente. Y si Nica? tenés que trabajar afuera, ¿cómo haces? Con toda esa ropa. Le agregás un buzo térmico, supongo, ¿no? Tipo un mameluco térmico o algo así. Claro. El tema está... Sos el eternauta, más o menos. Sí, Rodri. está Pero la- de invierno. la Muy transpiración abrigado, ¿no? de- Si no ven del un eternauta cuerpo. en Río Gallegos hoy, es Rodri. Le vamos a consultar acá a nuestro compañero, a Jeremías Gardini. Al tucu. Sí. Abrí el micrófono a Jere. Pide un minuto, sí, a ver. A ver. Ahí está. No, Usted- todavía no se escucha. A ver, decí, uno esté probando, uno esté probando. No, ¿querés venir acá? Vení acá, vení a este Ahí micrófono. está funcionando. A ver. Sí, igual hace ruido. ¿Eh? Vení acá. Si es un Sí. minutito nomás. A ver. Decile. Nica. De norte a sur. ¿Cómo se viene abrigado o cómo sale abrigado en la noche? Porque usted en la noche sé que trabaja en otro lugar y que anda mucho en la calle. Acérquese al micrófono. Jogging, la camiseta, un busito y el camperón inflable. digamos. Nada térmico, nada de esas cosas raras. Ya vas La a caer. camiseta nomás, pero el jogging es más cómodo porque lo otro aprieta mucho. Para mí estás muy desabrigado.
Igual ando pedaleando ahí, haciendo actividad. A eso voy. Está pedaleando, claro. Sí. Claro, Una en su cosa caso, es la gente que está- entra en calor y el asunto es que terminás transpirando, ¿no? Claro. Pero quiero poner en contexto, vos le preguntás a Jeremías por qué está hace 2 meses y medio llegado de bien. Tucumán. Pero además Él es habló de los tucumano. 48, Claro. de los 48 grados que hacía en Tucumán Ujú. hasta hace no tanto tiempo atrás, bueno, el último verano, ¿no? Sí. Claro. Bueno, estábamos en títulos y se empezaron a pelear, muchachos. Yo voy a tratar de poner orden, es argumento contra argumento. Podemos seguir así hasta el mediodía desde ya, o sea, digo, tenemos tiempo para seguir peleándonos. Absolutamente. Y ahora retomamos los títulos en un toque. Esperen, quiero apuntar algo más. ¿Está Cari ahí? ¿Anda Cari por ahí? No. Ok, bien. Dando Bueno, vueltas. entonces lo apunto yo, porque hablando de cumpleaños, Sí. hoy cumpleaños Morrissey, por Sí. eso abrimos con su música. Vegetariano Morrissey. ¿Es vegetariano? Y activista también en contra del consumo de animales. Vos tenés ahí una cosita para apuntar No, solamente eso. Ah, nomás, ok, ¿sí? Sumarte un dato no menor. a la efeméride. Personalidad así, un tipo muy egocéntrico. Bueno, The Smiths, una banda de Smiths. Allá en los 80. Dicen que se rompió porque un tipo con mucho carácter, de mucho egocentrismo, con mucho temperamento. Me gustó como abrió con Morrissey, ¿eh? Me Es gusta. la canción, bueno, tiene muchos clásicos, ¿no? Sí. Escuchamos Let Me Kiss You. A mí es una canción que particularmente me encanta. Y bueno, esto, ¿no? Tiene un ego muy grande el muchacho, pero es un gran artista, ¿no? Es un gran artista. La vieja discusión por la hora y el artista. Soy una ¿no? bestia, ¿viste? Es una bestia. Ahí, Sí. ahí nos habló Morrissey en un argentino perfecto. Bueno, saludos a Dani. Daniel es el hermano de Cari Taverne. Sí, Y a Dani. como se extendió la entrevista con el ex gobernador Peralta, que ciertamente dejó muchos títulos, Sí. dijo, me olvidé de saludar a mi hermano, así que Daniel, el hermano de Cari te deja su saludo. ¿Vos lo conocés, Nica? Sí, lo conozco. decías, ¿eh? Justo se fue Cari. No sé si estará trabajando en un kiosco en la zona del barrio San Benito, llegando al Bicentenario. Ajá. Estaba Dani, así que lo conozco de años. Muy buena persona, gran capacidad de Dani de resolverte temas con las computadoras. Mirá vos, nacido un 22 de mayo. Un 22 de mayo, así es. Así que bueno, feliz cumpleaños también para él. Volvemos a los títulos. Son las 10 de la mañana, 10 minutos. ¿Saben que la hora fuerte de entrevistas va a ser desde las 11 aquí en el piso? Vamos a tener 2 entrevistas en piso. No comemos a los entrevistados Sí. porque viste que después puede pasar alguna cosa que se cae la nota y queda feo. También se entiende, ¿no? Son las rutinas de cada quien y los entrevistados hacen su tiempo para dar un testimonio. Aun cuando son funcionarios públicos, también se hacen su tiempo. Pero desde las 11 tenemos una última hora de programa bien interesante con charlas mano a mano. Total. Ahora, siguiendo con los títulos, voy rapidito, como para ir al trote y meter más temas en la agenda periodística de hoy. Esto está en el diarionuevodia.com.ar. ADOSAC realiza caravana y acto en Río Gallegos para visibilizar la situación edilicia en las escuelas. Esto es en el marco de un paro provincial que recordemos que fue anunciado ayer, lo llegamos a comentar al aire a media mañana. Paro de ADOSAC para hoy, jueves 22 de mayo. Los docentes realizan una caravana aquí en la capital de la provincia para visibilizar el deterioro en las escuelas y exigir respuestas al gobierno. La movilización va a ser ahora en un rato, a las 10:30, desde la EPP 47, la Escuela Primaria 47, y va a culminar frente al Consejo Provincial de Educación con un acto y micrófono abierto. En relación a cuestiones de reclamos, ustedes lo comentaron ayer, tanto Rodri como vos, Nica, también, lo de Tierra del Fuego fue realmente muy fuerte. Fue una movilización impresionante de gente. Hasta los supermercados e hipermercados mayoristas, minoristas, estuvieron cerrados, salvo algunas excepciones. Así es, fue realmente un apoyo masivo y unánime de la comunidad de Tierra del Fuego a sus empresas en este caso, o mejor dicho, a los trabajadores de sus empresas, ¿no? Ujú. El riesgo es quedarse sin trabajo y quedarse sin producir allí. ¿Qué titula Nuevo Día? Masivas marchas en Tierra del Fuego en rechazo a la quita de aranceles de productos electrónicos. El gobierno nacional, recordemos que bajó el costo de la exportación de productos electrónicos, de la importación en verdad, lo que afecta de manera directa a la actividad industrial en Tierra del Fuego. La Unión Obrera Metalúrgica continúa con medidas y se plegaron distintos sectores a esta movilización. En el ámbito laboral gremial hay que decir también que UPCN, aquí en Santa Cruz, lanza un paro de 48 horas con reclamos salariales y laborales. La Unión de Personal Civil de la Nación, seccional Santa Cruz,
convocó un paro total de actividades para hoy y mañana. La medida responde a la falta de propuesta salarial, errores graves en los reencasillamientos, falta de pases a planta y el uso de procedimientos disciplinarios heredados de la dictadura. Lo plantean así en esos términos. En términos de trabajadores de administración pública, recordemos que hay un paro de ATE, ¿no? Desde ayer. Es decir, ayer y hoy, paro de ATE, que es el gremio, sigue siendo, con sus altas y bajas, el gremio que más afiliados tiene en la administración pública central. Ayer y hoy, paro de ATE, hoy y mañana, paro de UPCN. Bueno, ya nos hablaste, Rodri, del frío. Vamos Sí. a hablar de la Copa Argentina también. Sí, brevemente nomás para contar que ayer a la noche, en un partido donde Vélez tuvo pocas ideas, cayó frente a Lanús por la Copa Argentina. El equipo de Mauro Pellegrino se impuso 2-0 ante el conjunto de Guillermo Barros Esqueloto. Y bueno, ya está esperando el próximo rival que va a surgir de el partido entre Huracán e Instituto. Así que atenti con eso, porque Huracán tiene por delante dos desafíos muy importantes. Primero por el torneo de apertura, un partido chivo contra Independiente, y después le queda para el 27 de junio jugar contra Instituto y ver si se puede meter entre los 16 mejores de la Copa Argentina. Hoy a la noche, para tener en cuenta y para agendar, un partido también por Copa Argentina, por los 32 avos de final, juegan Defensa y Justicia contra Newell's a las 9:10 de la noche. Defensa y Justicia contra Newell's a las 9:10 de la noche, y esto sigue después el 24, el sábado 24 juegan Deportivo Riestra contra Deportivo Armenio, un partido para mirar de costado, digamos, mientras haces otra cosa. Riestra Armenio, el sábado 24 de mayo. Para vos mirás Riestra Armenio. Podría, Mirá, ¿por qué no? O sea, lo eso es bien de pongo futbolero, re futbolero. para que me hace compañía. Riestra Armenio me hace compañía y por ahí un Huracán Independiente lo veo. ¿Vos, Nica, mirás Riestra Armenio? No, el Deportivo Riestra no lo miro. Pero por cuestiones de convicción futbolística. Si estos Sí. tipos son unos ladris, no los miro. Sí, exacto, no. Te Armenio estoy me gusta. interpretando sintéticamente. Sí, me gusta Armenio, pero no. El Deportivo Riestra. Me cae tan. Hay equipos que me caen mal. El Deportivo Riestra. Contextualicemos a quién responde Riestra. Está Stifale, Morla, vinculados a distintas causas. en Hermosos Argentina. abogados. Hermosos abogados. Hermosos abogados, sí, ¿no? sí, sí, Qué yunta. sí. Aparte ya Hace mucho que no sale en tele Stinfales. ¿Se acuerdan que tuvo Sí. su... Majul, Su época. Majul lo tenía de entrevistado siempre. Sí. Sí. Esto de ir posicionándolos, ¿no? Ujú. Y Morla vinculado lógicamente a uno de los apropiadores de los derechos de imagen de Diego Armando Maradona y de todo lo que le ocurrió a Diego en los últimos días de su vida, ¿no? Sigo con títulos y también cuando veía esto, Nica, pensé en vos. Esto es recuadro de la etapa de Clarín. Está Yael Falcón Pérez, el árbitro de la polémica de River Platense, y el título, el textual en la tapa de Clarín es "Me equivoqué, les pido disculpas". Y dice el medio periodístico: cometió graves errores sobre el final de River Platense. Los jugadores del Calamar, que ganó por penales, contaron que luego se comunicó con ellos y lo admitió. Está destinado para el Mundial de Clubes. Claro, esta frase con la que titula Clarín un textual de él, "Me equivoqué, les pido disculpas", es lo que dice Clarín, que el árbitro le dijo a los jugadores y los jugadores se lo contaron, bueno, en este caso a alguien de este medio periodístico. Y de hecho, el tema también está en la tapa del diario Deportivo Olé. Vos acá vas a hacer mejor lectura que yo, Nica. Hay otro textual que dice: la conducción de Falcón Pérez fue muy mala, exclusivo. El gerente técnico del arbitraje, Fernando Rapalini, aseguró que desde la jugada en la que omitió la roja a Acuña, se descontroló y aclaró que no depende de él una sanción. ¿Quién es Rapalini? Rapalini es un exárbitro y está una de las personas designadas por la AFA para hacer una especie de supervisión de la tarea que hacen los árbitros y también de lo que es el sistema VAR. ¿Por eso se llama gerente técnico del arbitraje? Sí. Porque veo que es un cargo, Sí, está sí, en mayúsculas, o sea, Sí. es un cargo oficial. Sí, es un cargo oficial. Rapalini es árbitro, y bueno, lo que no descubrimos nada, que es un mal árbitro, sea el Falcón Pérez. Igual también la responsabilidad de la terna, ¿eh? O sea, porque la pelota que se va, ¿dónde está mirando Lógicamente, los pero jueces? No. ¿quién es el que decide? No, sí, sin duda, pero nadie se lo marcó.
No es por defenderlo a Yael, pero... No, es mal árbitro. Vos estás en contra de Yael, en contra de las remeras térmicas. Sí. Hoy sos el toda estrella tiene contra. Claro, no hay que ser gris. Está bien. Es blanco y negro la cosa. Pero no, es muy mal árbitro Falcón Yael Pérez. Pero se agudizó en eso que dice Rodrigo. Es que tampoco los líneas son dos muñecos de trapo. Fueron dos muñecos de trapo pintados. Pero ya venía de otros episodios Falcón Yael Pérez. Una persona a la cual el jugador no se puede dirigir de buena manera, hasta los insulta. Ojo con eso, la soberbia arbitral. Porque la soberbia arbitral también provoca después otros hechos. Los árbitros quizás por ahí no lo miden, pero con sus accionares ellos provocan otros hechos. Sí. Es muy malo Facundo Yael Pérez. Bueno, el hombre pidió disculpas. Sí. Eso dice el plantel de Platense. Para mí pedir disculpas es de grande. ¿Qué crees que te diga? La persona que pide disculpas es de grande, me parece. Hay que tener grandeza para decir, después las cagadas que te mandaste. Me equivoqué. Bueno, pero así te hayas equivocado un montón de veces. No. ¿No? Con ese sentido hubiera salido a pedir disculpas Codesal con el penal de Italia 90, chicos. Tengo algo para antes de que llegue la hora 11. Yo sé que hay muchas cosas pero ¿me Dale. permitís? Sí. Traje el tatín que me pidió, va a pagar la que apuesta. quedó pendiente. Por favor, que eso, Ahí está, dale a Jere que hace un primer plano. Ahí estamos. A quienes están mirando en YouTube, en nuestro canal de streaming Diario Nuevo Día, les contamos que le ha hecho entrega de un simple tatín. Dirán, mirá, fantoche. Un qué fantoche. pedazo. Es un fantoche. Perdón. Fantoche. Se lo digo en chiste porque. Claro, era la polémica del Tatín tatín. es el más chiquito. Bueno, estás pagando la apuesta. Estás Sí, pagando la apuesta de Independiente Boca. Sí, exactamente, así es. Este hermoso capítulo empezó la semana pasada, concluye hoy, en este preciso momento. Alfajor del pueblo y color rojo. Y sigue con un Glenfiddich apostado, un whisky Glenfiddich apostado No, eso no. entre Nica y el Pela Quirós. No le aposté nada a Jorge Quirós. No le aposté nada. Porque El whisky más caro de la zona franca. Bien, son las 10 de la mañana, 21 minutos. Vamos a seguir avanzando con la agenda periodística se vienen temas re pesados. Y nosotros, bueno, está bueno hacer buena comedia con estas cosas. Si no, viste, ciertamente es muy dura la realidad muchas veces y hay que ir amenizando. Pone, Brian, de nuevo ese efeméride musical. El temita 2 de la grilla es como para amenizar nomás y seguimos con los títulos. Vieron que hoy es el cumpleaños del muchacho Morrissey. Sí. Clásico del rock mundial, podríamos decir a esta altura, con The Smiths y de ahí en adelante. Pero hay otro clásico rockero, otra efeméride clásica rockera en Argentina, un día como hoy del 86, el 22 de mayo del 86, Sumo publicó Llegando los Monos, aquella placa discográfica que en su cancionero, en su playlist, tiene Estallando desde el Océano. Lo escuchamos un toque y seguimos. Mañana para torta frita, matecito, mañana para
ropa térmica o no, depende de quién la use. Todo es una mañana fría, básicamente. 2 grados 8 la temperatura bajo cero en este momento, con la térmica que está más abajo todavía, con 5 grados bajo cero de térmica en esta mañana en la capital de la provincia de Santa Cruz. Una máxima de 5, una mínima de 7 bajo cero, y el cielo está parcialmente nublado, te diría mayormente nublado. Son las 10 de la mañana, 24 minutos. Tenemos mensajes de oyentes que ya nos tienen agendados, pero es un buen momento para recordar la línea de oyentes y agéndenos ustedes también. 1551 60 51, 1551 60 51, 1551 60 51. Una vez más, no, ya está. Con el 2966 adelante, más el 1551 60 51, 1551 60 51. Una vez más, no. Yo lo tengo agendado como Ahí estamos. Oyentes Nuevo Día de cuando mandaba mensajes de oyentes. Ahí está, No sé cómo ustedes lo titulan. Nuevo día. Nuevo Día. Nuevo Pero Día. se te va a confundir con grupos de trabajo de Nuevo Día, ¿o no? La radio más escuchada de Gallegos. Ahí va. Radio Nuevo Día 100.9. Dan Avi nos apunta: hola, muy buenos días chicos, qué bueno escucharlos cada mañana para informarse. Aquí en Río Turbio, tremendo frío durante la noche. Saludos y buen comienzo del día. Qué bueno. Y hay Qué otro bueno, Río mensaje que Turbio. era para la otra gestión, y aquí están todavía Claudio y Cari, así que bueno, les decía, buenos días, qué refresquete Liliana Estrada. Y sí, suscribimos, ¿no? Qué refresquete. Y también mandó saludos Catalina Zepernik. Me gusta esa palabra, refresquete. La usa en mayúsculas en su WhatsApp esta oyente. Otra palabra que termina con quete, Dale, chiflete. es cierto. ¿Qué chiflete? ¿Qué refresquete? Igual el chiflete se queda corto para un día como hoy, me parece, ¿no? A ver, Nica. Chiflete yo lo asocio al viento, Claro, es cierto. Pensé que Es iba a cierto, decir acá otra se asocia al viento, es al cierto. viento frío, ¿viste? O cuando hay viento fuerte. Y pues yo diría otra, pero me van a censurar. Decilo. Son las 10 de la mañana, 25 minutos, seguimos con títulos. qué Mirá frío mirá de- cómo te salvé. qué frío cómo te de- salvé. ¿Del qué? De ir al baño. De loquete. De ir al baño. De loquete. Ok. Bien. Seguimos con títulos y los saco de este momento, muchachos, Che, compañeros de aire. Una cosa importante nomás, viste que todavía Caputo no tomó las medidas. Hay mucha gente que sigue teniendo los verdes guardados. Ah, los mates. Hoy no hay sí. mate, ¿no? No, ando jodido la garganta, che. Por no eso querés, no- y no querés contagiar. Para no contagiar. ¿Viste está bien. cómo te mal acostumbras cuando falta el cebador oficial, no? Sí, Digo, sí. cómo Así nos que mal no- acostumbramos. Es un clásico. ¿Después los puedo armar yo después? Dale, ¿Sí? te lo doy. ¿Querés probar el mate? Dale. Dale. Ahí tengo el equipo, pero... En el Tengo, corte, en el corte. tengo una pastillita, ¿querés? Comí una cuando venía para De una. las gargaletas. Las gargaletas. Bueno, cualquier cosita me decís. Tengo una acá. Las Paratrovil, esas no las he visto todavía. Igual Javi Cebeso me dio otra vez unas recetas bastante buenas para la garganta. ¿Cuál, por ejemplo? Perdón, Lean, estamos desorganizando Lean. Pero Lean, ¿vos tenés receta para la garganta? Tevic y algo para tipo caramelos de propóleo, algo así. La de- Para cuando hago radio, bueno, dar clases igual es hablar, así que por ahí va la cosa. ¿Cucharada de cebolla? No, Listo. no tengo el hábito. Jarabe, yo sabía de cebolla. Jarabe de cebolla. Sí, que lo tomás calentito Sí, con un poquito de miel. muy efectivo. Mm. Sí. Otra cosa podría ser, pero es más fría. ¿Qué puede ser? Con doble B empieza la palabra. Waffle. Waffle, waffle. Unos waffles con dulce de leche. Está bien. Con unos mates, que va a Sí. ser Rodri en un rato. Y así vamos resolviendo la mañana. Son las 10 de la mañana, 27 minutos. Decimos, al menos una vez a la semana, que hay cosas a las que no tenemos que acostumbrarnos.
el miércoles pasado, cuando contamos que en la Plaza de los Dos Congresos le pegaban a un cura, parecía un déjà vu. Decís, pero esto no fue el miércoles pasado, no había pasado el miércoles anterior, entonces decís, che, ¿qué es noticia vieja? ¿Qué nos pasó? No, pasó 2 miércoles consecutivos que al padre Pepe le pegaron por cuca, ¿no? Ese es el metamensaje del gobierno de Milei. Decía, bueno, sí, pero sí es kirchnerista, como pasó con Pablo Grillo, el fotógrafo, que hace 2 jueves atrás le dieron de alta, pero volvió a empeorar su cuadro de salud y debieron operarlo esta semana también. Recordemos, Pablo Grillo es el reportero gráfico que en la movilización más masiva en apoyo a los jubilados recibió en su cabeza gases lacrimógenos, ¿no? Las balas o los cartuchos, los proyectiles de gases lacrimógenos. Bueno, ayer pasó un nuevo capítulo y los audios que vamos a compartir son absolutamente gráficos, absolutamente gráficos. Hay un tratamiento muy bueno y lo vamos a reseñar del diario La Nación. Hay una nota de ayer del diario La Nación que es impecable en contar cómo fueron los hechos. Porque ¿saben qué pasó ayer? Ayer la ligó otro fotógrafo, para decirlo rápido. Pero ese fotógrafo, además de trabajar para Amnistía Internacional, una agencia internacional de noticias, es colaborador de La Nación. Reportero gráfico, colaborador de La Nación. Y un rato antes de que lo detuvieran, la ligó un movilero de La Nación en vivo. El flaco, el colega, quiero decir, estaba en vivo y la ligó, y por eso vamos a escuchar en el primero de los audios a Débora Plager. Introducimos esto con el audio, vamos contando los hechos y esto, bueno, también abro micrófono a mis compañeros para esto que... no es 1977, 76 en Argentina, ¿eh? Por suerte creo que falta mucho para eso, porque eso fue una dictadura atroz, pero lo que crece es el autoritarismo, ¿no? Hay cada vez rasgos autoritarios y yo por eso abro diciendo no nos acostumbramos a esto. No sé cómo abrirían ustedes o qué dirían, como primera línea, es no nos acostumbremos a los palos. Claro. ¿Cuánto falta para que maten a un periodista? O a cualquier otra persona. ¿A cuánto? A Roberto Navarro terminó internado varios días, Pablo Grillo no murió de milagro. ¿Cuánto falta? Lo tienen que operar de nuevo, Pablo Grillo. Sí, así es. No sé si querés decir algo en la intro, Rodri. ¿Escuchamos los audios? Vamos con... esto pasó ayer a las 4 de la tarde en la pantalla de La Nación Más y es muy gráfico para introducir el tema. Avanza con los escudos la Prefectura Naval Argentina para despejar otra vez la avenida Rivadavia en la presencia de los jubilados. Allí lo escuchábamos. Avanzan con los escudos gas pimienta para despejar por enésima vez, hay que decirlo. Uy, 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 uy. Pará. ¿Qué pasó? Cuidado, Pablo. Pará. ¿Qué pasó? Pablo, ¿están bien? Ese es Diego Pérez Mendoza, nuestro camarógrafo, lamentablemente herido. Que no disciernen nada. ¿Vos lo distinguías, Jan? Sí, por la voz. Es más, esa es la cámara de Diego. Nos vimos hoy a la mañana, así que me imagino que está herido, por eso la cámara está en la mano. No sé cómo está Pablo, porque no contesta. Sí. Son Pablo Corso, Geduan y Diego Pérez Mendoza, nuestro equipo, que lamentablemente ha sido herido, como pueden ver, ha quedado captado en vivo por los empujones, los palazos, los golpes de... Si no veo ahí, Jenny, vos ayudame, creo que es prefectura. Bueno, ahí está, Jan, vos estuviste con Diego Pérez Mendoza hoy mismo, ¿no? Sí, con Pablo, nos vimos al mediodía. Bueno, perdimos el contacto, ahora vemos si lo recuperamos, a ver si están bien, porque claramente fue el avance. Ahí tenemos la otra imagen de la otra de las cámaras de La Nación, pero ahí en el trabajo de Pablo Corso con Diego Pérez Mendoza, bueno, fueron sobrepasados evidentemente por No, por lo que se escuchó de los gritos de Pablo, les estaban pegando. Hay que discernir un poco, ¿no? Porque están trabajando, están con una cámara, están con un micrófono. Me parece que hay que darse cuenta de esa situación. Totalmente. Lo que pasa es que yo decía hoy lo mismo, o sea, los propios manifestantes violentos que usan el escudo de prensa, ¿no? O alguna cámara para camuflarse como periodistas, sabiendo que no lo son, y bueno, después pone en riesgo a todos los demás compañeros. Esperemos que estén bien. Diego, la verdad que no... Bueno, el audio es elocuente y las imágenes lo son más. Si ustedes buscan en internet nomás, pongan lo que pasó ayer en
con el camarógrafo notero de La Nación Más, y en las imágenes es muy, muy claro todo también, es absolutamente evidente. Débora Plager, la conductora de esta franja horaria de La Nación, fue cuestionada por su frase final. La frase final es: los manifestantes violentos se camuflan como periodistas y ponen en riesgo a los compañeros, es decir, a los periodistas. Y en verdad, si vos ves la imagen, se lleva puesto todo el operativo. El operativo fue un mega operativo, como viene pasando, ¿no? Viene pasando que son mega operativos, son realmente... sí, desmedidos. Absolutamente desmedidos. Muy violentos. O sea, hay más policías y más seguridad que manifestantes. Claro, exacto. Acá, quien lo vio con sus propios ojos hace un mes y medio fue Juli Quirós, cuando estuvo en Buenos Aires, y a su regreso nos lo comentó al aire. Y comentaba exactamente eso, cómo eran pocos manifestantes y todo alrededor del Congreso, todo el sitiado, vallado, sin circulación, pero no por reclamo de manifestantes, sino por la propia presencia de las fuerzas de seguridad. Bueno, es muy claro el audio, ¿no? Tenemos 2 audios más, pero son más para graficar, pero no por eso tienen menos valor. Por eso es importante, antes de poner los siguientes audios, contar brevemente una secuencia. Insisto con que la nota que publicó La Nación es muy clara en su web, porque todos los agredidos de ayer, o en realidad los más agredidos, resultaban ser de su staff o colaboradores de su equipo de prensa. El título es: violenta detención de un fotógrafo de AFP que cubría la marcha de jubilados en el Congreso. Se trata de Tomás Cuesta, quien también colabora con La Nación. Además, hubo otros 2 reporteros gráficos detenidos y el movilero y el camarógrafo de La Nación Más resultaron heridos. En las imágenes vos ves cómo el camarógrafo baja la cámara, es decir, deja de tomar la imagen de los hechos. ¿Por qué? Porque fue lastimado. Entonces, lo que hace suponer es que el hombre se pone la cámara en la mano, como si tuvieras un bolso de mano. Sí. Es decir, a esa altura, a la altura de tu rodilla, digamos. Y claro, filma lo que puede porque había sido básicamente lastimado. Según supo La Nación, cuenta este medio, el fotógrafo fue desplazado. Ahora vamos a escuchar esos audios porque es el otro episodio que pasó ayer también. Este fotógrafo fue desplazado hacia un estacionamiento sobre la calle Hipólito Yrigoyen junto a otros 2 reporteros, Javier Iglesias y Mariano Nedelcu, a quien además le rompieron la cámara con la que trabaja. Minutos antes de las 21, fíjense que esto que escuchamos recién fue 4:30 de la tarde, minutos antes de las 21, la fiscal Malena Mercurial resolvió que Cuesta, el fotógrafo, fuera liberado y que no se le presentaran cargos. Por otro lado, según pudo saber La Nación, otro de los fotógrafos, Nadelcu, no está detenida y comunicó que se encuentra bien. Poné el audio, Brian, y no me cierres el micrófono porque, claro, cuando uno lo ve es evidente. Son audios muy cortos igual, pero hay que explicarlos un poco para que se entienda. Tengan el oído atento a la frase final de este fotógrafo, de Tomás Cuesta. El hombre tiene la cabeza contra el pavimento y la rodilla y el pie de un miembro de la fuerza de seguridad aplastándolo contra el suelo. ¡Tommy! ¡Ah! ¡Me estás lastimando, hijo de puta! Quieto, quieto. Ahí lo insulta porque está siendo muy violentado por las fuerzas de seguridad. Llegan a filmarlo en primer plano, eso se ve clarísimo. Es un súper primer plano en la televisión. Estoy trabajando para Amnistía Internacional. Estoy trabajando para Amnistía Internacional. Eso es lo que dice el fotógrafo. Estoy trabajando para Amnistía Internacional. Claro, Amnistía Internacional es un organismo de prestigio que está en Argentina, en este caso, siguiendo de cerca los hechos de represión, los operativos de seguridad del gobierno de Milei con Patricia Bullrich a la cabeza. Y fíjense ustedes lo paradójico. El fotógrafo que tiene la cabeza contra el suelo, contra el pavimento, y realmente, véanlo, la pasa muy mal. Además, trabaja para Amnistía Internacional. El último de los audios... Acá por lo mínimo el jefe del operativo... No, pero lo están respaldando, Nica. Ayer habló ¿Qué puedes ver de el odio avanza? Ayer habló un segundo, no recuerdo el nombre, es el apellido Soto. Hizo una nota con Trebuch en La Nación y es todo absolutamente justificatorio. Toda la línea argumental del gobierno después de ayer es absolutamente justificatoria. Mira, Nica, vos hablabas de los tremendos recuerdos lo relacionaste directamente con la dictadura, ¿no? Sí. Cuando abríamos el bloque. Yo te decía, y esto por supuesto podemos disentir y discutamos, chicos, no hay problema en discutir y en tener matices en la discusión.
estamos en problemas, ¿no? Está claro que estamos en problemas. Sí. Pero digo, en mi caso es, bueno, nada, en el 76 hubo una dictadura atroz. Pero fíjate que hay un gesto que quedó de aquel entonces que tiene que ver con esas prácticas de detenciones y qué dicen los detenidos al momento de hacerlo. Esto lo captó una cámara, un móvil, en este caso de C5N, lo que vimos recién era de La Nación Más. Es un audio muy breve y los invito a escuchar. Es cuando al fotógrafo se lo llevan detenido. Hola, acá otro detenido. Decime tu nombre. 507, Tomás Francisco Cuesta, 40010-507. ¿Cuál es tu nombre? Tomás Francisco Cuesta. Tomás Francisco Cuesta. ¿Eh? Tomás Francisco Cuesta. Es el fotógrafo de Amnistía Internacional, de La Nación, de la Agencia Internacional AFP, y esto sí es una práctica que viene de cuando chupaban a la gente y muchos no volvían a aparecer, ¿no? Dejar el nombre. Claro, quedó ahí. Decí tu nombre en voz alta. Bueno, no sé ustedes, muchachos, esto debe ser un bajón para un montón de oyentes, ¿sabes? Conozco gente que escucha el programa y dice, che, hermano, ¿sabes que esto me hace mal? Claro. Y sí, es difícil de digerir. Este es el segundo capítulo. Este proceder es el segundo capítulo del primero, que se llama Incitación al odio por parte de funcionarios del gobierno y personas vinculadas al gobierno a través de ciertos personajes en redes sociales, ¿no? Sí, bueno, vos no lo querés nombrar, el famoso Gordodán. El presidente llamó a odiar a los periodistas hace 3 semanas atrás. Sí. Eso es la teoría. Y tristemente, lo de ayer y lo de otra semana en el Congreso ha sido la práctica, ¿no? Claro, exacto. Es el mismo combo, ¿no? Se retroalimenta. Sí. Rodri, no sé qué te pasa a esta altura de los hechos, digo porque todas las semanas ponemos al menos un bloque de esto al aire y ciertamente es, no sé, a mí me pasa que es angustioso. Y el ejercicio que hago, perdón si parezco un tonto, porque lo digo al aire también una vez a la semana, es cuando me acostumbro me pellizco el hombro para decir no hay que naturalizar que estas cosas sucedan. Sí, lo que pasaba también adentro es que se estaba discutiendo dentro del Congreso los aumentos de las jubilaciones y que no hubo quórum para esa discusión, y mientras tanto afuera el pueblo está viviendo otra realidad, ¿no? ¿Qué te puedo decir? O sea, la verdad es que es lo que vos decís, ¿no? Me pellizco como para permanentemente no acostumbrarme, pero verdaderamente sí es un tema que entiendo al oyente que cuando escucha dice basta, y bueno, qué sé sí, yo, o al menos hoy no, ¿viste? A Como veces, si no, mira, ya sé que es un garrón sí, y esto hay que saberlo, pero hoy voy a descansar de esto porque la realidad es muy dura. tengo demasiado ya con el día a día, con que no alcanza el mango, con que tengo unos quilombos de la hostia, con esto, con aquello, con los chicos y demás. Pero a veces también hay que ponerse de frente a estas cosas, ¿viste? Y mirarlas aún cuando nos cuesta. Igualmente lo entiendo. Y yo también a veces miro para el costado porque verdaderamente no te voy a decir que no. A ver, no es que miro para el costado y me hago el sota. Sigo leyendo, sigo informándome, pero a veces trato como de no intoxicarme con tanto odio, porque verdaderamente cuando uno ve estas cosas, lo que te genera, ¿qué es? Impotencia. Claro. Te genera impotencia, ¿o no? Sí, sí. O sea, Sí, cuando vos ves que alguien está siendo violentado, sentís que hay impunidad. Justamente violentado es horrible, realmente feo. O sea, ves que hay impunidad y que hay que estar liberados para hacer lo que quieran. O sea, no hay límites. Está claro eso. O sea, empezó de una forma, ¿viste? Empezaron empujándolos primero de la calle hacia la vereda, después se subieron a la vereda también y los apretaron en la vereda, después los corrieron, después los gases lacrimógenos. Y todas las semanas avanza un poco más la policía. Así y es. sin cuestionamientos, sin ningún tipo de cuestionamientos. Entonces, si tienen el aval de las instituciones, es muy difícil, digamos. ¿Del funcionario, Rodri? Claro, de los funcionarios. Sí, de sí, las hay una instituciones. clara, o sea, es una clara política de con el presidente a la cabeza ya y con empezó, ¿se acuerdan Patricia con los Bullrich. protocolos, chicos? Claro, el sí. protocolo antipiquete y bueno, y demás. O sea, hay como está todo el aparato en contra de, y además también veo que no está viendo el acompañamiento que tiene que haber. Los jubilados no tienen todavía el acompañamiento que tienen que tener, y es un abuso justamente por eso, porque no es que van cientos de miles de personas enfrente del Congreso, son apenas unos cientos los que van. Y por ejemplo, Y tenés policías que los multiplican exponencialmente. Entonces, digo, o sea, ¿qué mensaje querés dar? Porque vos, si te alcanza con 20 policías y mandás 300, ¿qué mensaje querés dar?
¿Cuál es el mensaje? Claro. Pero ¿cuál es el mensaje? Dígame usted, le pregunto, no sé, ¿cuál es el mensaje? Si vos mandás 300 para reprimir 20, ¿qué mensaje estás queriendo dar? No salgas a la calle porque te vamos a dar con un palo. Ni se te ocurra salir a la calle porque vas a cobrar. Claro, exactamente. Hay un silencio sí. y no acompañamiento de los gremios, chicos. Los gremios fueron la primera vez y después desaparecieron. Desaparecieron, la CGT que anuncia paro para dentro de un mes. Estamos muy mal acostumbrados a ver cómo los medios ya transaron con la patronal desde hace tiempo y te anuncian paros para dentro de 3 meses. Se piensan que la gente, bueno, ya obviamente que la gente no cree ni siquiera en eso. Pero bueno, esa es otra discusión. Esto que está pasando es una barbaridad. Es así de simple, digamos. Si no hay que acostumbrarse, hay que decirlo y seguir para adelante. ¿Qué se le va a hacer? Y los audios de hoy son elocuentes, ¿no? Compartimos 3 audios que son absolutamente claros de lo que pasó, en este caso con trabajadores de prensa y con fotógrafos en particular, la paradoja de que uno de los reporteros estaba reporteando para Amnistía Internacional. Vamos a distender en un minutito con un poco de música, pero ya que estamos en el bloque nacional y además en un rato vamos a tener entrevistas aquí en el estudio que ojalá sean interesantes para ustedes, fíjense ustedes coinciden en su título de portada, principal título, tanto Clarín como La Nación. Sí. Avances sobre los gremios, limitarán huelgas y pondrán techo a las paritarias. Con un decreto, el gobierno amplió las actividades que considera esenciales. Esto fue ayer y está en la tapa de Clarín. La gestión de Milei busca limitar el derecho a huelga a través de un decreto de necesidad y urgencia, el transporte de cargas y de personas, la educación y el servicio de telecomunicaciones fueron incorporados a las actividades esenciales. Por lo tanto, según este decreto, en función de este decreto, deben garantizar el 75% de los servicios en casos de un paro. Bien. No voy a extender ahora, pero digo, hoy hay paro docente en Santa Cruz. Hoy. Y que además viene de una medida de CETERA. Es decir, de la confederación que nuclea docentes a nivel nacional, a gremios docentes. Sí, y se están sumando también los grupos de los padres, a diferencia de otros paros anteriores, porque el enojo es con estas clases rotativas que están teniendo. Digamos. Claro, todos los rasgos que tienen a nivel local y que lo venimos describiendo, ¿no? Muchas escuelas sin clases. Claro, pero el caso de Caleta Olivia, la última escuela de Caleta Olivia, acá en Río Gallegos también, digo... Pero no se ha dado siempre que los padres se hayan sumado y se hayan plegado también. No, eso va y viene. A lo largo de los años va y viene. Va y viene. Sí, creo así en una lectura, te diría que esto en los últimos 15 días se puso fulero. Muchas escuelas, además es el momento más frío, ¿no? Muchas escuelas sin clases por problemas de calefacción y padres y madres que terminan reclamando. Bueno, abrimos este lunes el programa, abrimos el programa con audios de padres desde Kirchner y San Martín en el alisamiento dominical, y eran los padres de la escuela número 1 junto a otra primaria, ¿no? Se está como recalentando la cosa o se está haciendo más visible en estos días, ¿no? Y claro, y sí, porque además, bueno, es una historia después también, la que está de fondo cuando los pibes no pueden ir al colegio, ¿no? Los padres que tienen que ir a laburar, dejar a los chicos en la casa, pagarle a alguien para que los cuide, pagarle a un profesor particular para que no retroceda. Toda una historia, es un combo complicado los paros. Sí, es un tiempo de veras difícil. Por donde mires, es un tiempo difícil. Bueno, entonces, a ver, el DNU de ayer declara servicios esenciales. La educación tiene que haber 75% de prestación. Y claro, con un paro, como pasa acá en Santa Cruz hoy el acatamiento a simple vista es importante, es considerable, y bueno, choca una cosa con la otra. Sabrá el gobierno nacional cómo procede con la aplicación de este decreto. Insisto, no es un diario opositor el que está titulando, es la tapa del diario Clarín. Avances sobre los gremios, limitarán huelgas y pondrán techo a las paritarias, es este DNU. Y la bajada de la nota de portada dice: además, el decreto detalla que hay actividades de importancia trascendental que estarán obligadas a mantener un mínimo del 50% de la prestación. ¿Quiénes entran en ese rubro? Mínimo del 50% de prestación: alimentación, metalurgia, construcción, bancos, comercios y locales gastronómicos. La CGT adelantó que dará la batalla en los tribunales por este decreto y en paralelo, desde el equipo económico del ministro Luis Caputo, ratificaron un límite para las paritarias. ¿Cuál es el textual? No queremos más de un 1%, un 1% de aumento mensual sería, ¿no? Eso dejaron trascender desde el Ministerio de Economía, está en la tapa de Clarín. Allí en la tapa de Clarín, bueno, a ver, les decía que esto también es título de La Nación. El título de La Nación: limitan el derecho a huelga y más sectores deberán prestar servicios en los paros. Recién lo describíamos.
Y con esto cerramos un par de cosas más, ya que estamos mirando para la ciudad de Buenos Aires, donde se titulan los temas de la política nacional. Escándalo con las cripto, ahora lo investiga en Estados Unidos una jueza federal. Esto está en la portada del matutino Clarín. La demanda colectiva que se inició en Estados Unidos por el escándalo de la cripto Libra, que fue promocionada por el presidente Javier Milei, se unificó y fue trasladada a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que pertenece al Fuero Federal. Con más de 200 demandantes allí, la investigación quedó a cargo de una jueza que es la jueza federal Jennifer Rochon. Hasta ahora, ni Milei ni Karina Milei están imputados. Pero acá hay una cosa como para no perder de vista, ¿no? El escándalo cripto, el escándalo Libra, en el cual el presidente fue un actor fundamental, se está investigando en tribunales de Estados Unidos. No perdamos el foco ahí, porque no es la jueza Servini de Argentina que hace lo propio y va ahí como tortuguita, ¿no? Sí, sí. Que vivía en Peguajó. Papel primero, otro papel después. Y bueno, la cosa viene lenta. Pero esto está también en los matutinos porteños. Hay mensajes, también, al 1551-6051, 1551-6051, el Chino, un buen día, Chino, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda todo? Para ustedes, buen día, dice Deportivo Riestra, bueno, otro tema, ¿no? Deportivo Riestra es un equipo complicado, esto es para vos, Nica, A Huracán le tocó enfrentarlo y fue creo que el partido más difícil de toda la serie final, pero es un equipo que conociendo sus limitaciones plantea muy bien los partidos. Y agrega, postdata, un fantoche para otro fantoche, dice el Chino. Estás en todo tu derecho a hacer silencio, no querés meterte en más lío, ¿no? No. Me gustan las pausas que El hacen. sábado lo vamos a ver. Esas pausas son sabiduría. El sábado se ven los pingos en la cancha, ¿no? Claro, porque recordemos el enfrentamiento. Es entre Independiente y Huracán. Claro, te está escribiendo un hincha de Huracán. Sí, sí. Por eso está toreando. Lo están toreando. Tupé de escribir. Tiene el tupé de escribir. 1551-6051, que los cumplas muy feliz, que los cumplas muy feliz, que los cumplas re feliz. Abrazo fuerte, Rodri, dice Javi Cebeso, le mando un abrazo enorme, que también me manda un mensajito porque ayer publiqué una foto en mi estado de WhatsApp con Domingo, saqué a pasear a Domingo ayer. Estuvimos caminando durante 3 horas. El perro que fue noticia en esta radio la semana pasada porque se había perdido. Exactamente. ¿Le hace caso? Sí, hace, bueno, es un perro rebelde. Excepto en la noche que se escapó, hace caso. Le saca la correa y él se va. No, vamos con la correa nomás. Si le saca, ¿se va? Yo creo que viene conmigo, ¿viste? Yo creo que viene, pero ayer particularmente, bueno, fue un reencuentro, hace mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Viste? Sí. Tengo un video, después le voy a mostrar el video del reencuentro. Me bajo del Uber y estaba parado, sentado como una maceta, mirándome, así. Y cuando me acerco, empieza, ¿viste? Empieza a llorar. Y le pongo la correa, 5 de la tarde, salimos a caminar. Caminamos 3 horas. Caminamos por Lorenzo, doblamos por Perón, seguimos por San Martín, pegamos la vuelta, nos fuimos para el lado de Italia, después volvimos para atrás, nos fuimos para el cementerio, pegamos la vuelta, estuvimos ahí olfateando un poco atrás del cementerio, después pegamos la vuelta y lo dejé. Y así pasaron 3 horas, creo que debemos haber caminado más o menos 8 kilómetros, 9 kilómetros. O sea, lo saqué a las 5 y lo devolví a las 8 menos cuarto de la noche. Se la bancó 3 horas a la intemperie afuera, ¿no? Yo lo disfruto y creo que él también como yo, digamos, nos gusta caminar. ¿Él seguía tu itinerario o vos el suyo? Viste que el perro va, viene, se mete en un pastito, va a un árbol, camina para atrás, cruza la calle. No es el caminar humano. Generalmente yo hago el itinerario, pero como esta vez lo estaba malcriando y dejé que él hiciera lo que quisiera. Hablamos, eso sí, hablamos. ¿Te respondió? Porque ahí está el punto. ¿No? Sí. Vi aquel chiste que decía por el tema de Milei y sus perros. El problema no es que le hables a tu perro. Sí. El problema es que te responda. ¿Cómo es tu caso? ¿Cuál es tu caso? No, hablamos. Hay cosas que el perro entiende. Hay palabras, hay sonidos que al perro le suenan, ¿viste? Entonces, y bueno, quedó todo claro. Ya dejamos todo claro. Le llevó 3 horitas igual. Pero bueno, charla larga. Caminata y charla larga. Caminata y charla, la verdad que no hay nada más lindo de caminar con tu perro. Más te digo una cosa, incluso los días fríos, como ayer, que no fue una jornada tampoco tan linda, fue una belleza.
Y fue el mejor regalo de cumpleaños que me pude dar a mí mismo. El paseo con Domingo, un miércoles de otoño en la capital de Santa Cruz. Esta canción es de tu playlist. Mira, dale volumen, Brian. Esta está en la playlist que nos compartiste ayer y que vamos a ir poniendo al aire. No sé bien si estoy despierto, estoy dormido, pero algo me dice que no hay vuelta atrás. Es Navidad, un año para... Esto es Dillon con Santiago Motorizado. Sí. ¿Te gustó la playlist? Me gustó, la estoy chusmeando, Brian también. Está bueno ir sumando música. Tenemos artistas y canciones coincidentes en lo que vamos haciendo como una especie de gran borrador. Sí. Así que bueno, vamos poniéndola al aire. A full. Hay cosas que yo sé que no te van a gustar, pero bueno. Igual sabes que es un gran ejercicio, por ejemplo, de el mes anterior, para decirlo Sí. en términos cronológicos, cuando Juli salió del aire, vos saliste del aire y con Nika fuimos haciendo el programa, Sí. armando la playlist. Trato de hacer el ejercicio de decir, che, no tengo que poner solo la música que me gusta a mí, si no escucharíamos todas las semanas más o menos las mismas 10 bandas. Yo puedo digamos. decir, a mí me gustaría escucharte hacer, ponerle un análisis de, no sé, la nueva ley electoral de Santa Cruz con una bachata de fondo. Ajá. ¿Te animás? No. No, te digo que en realidad no me parece de buen gusto. ¿No te parece? No. Es que vos sabés que tu voz con una bachata suena bien, ¿eh? Mira, ¿podemos probar? Hablemos nomás, pero que pon una bachata de fondo. ¿Podríamos probar? Decile a Brian. Brian, ¿podemos poner una bachata? No sé, cualquiera, la que se te ocurra. Te digo que... A ver. Son las 5 de la mañana. ¿Qué onda? ¿Cómo viene la política en la provincia de Santa Cruz? Esto para mí es como almorzar merengue con dulce de leche. Triple porción. ¿Qué hay de almuerzo hoy? 1 kilo de merengue con dulce de leche. Tomá, comételo. ¿Tenés un vaso de agua? No, no hay agua. No, pero escúchame. ¿viste Más que o menos así me suena la bachata. Como ese viejo que creo que ya no está más. Era como un bombón, como un dulce. Mecano. Ajá. Qué cosa más... Claro, si eras diabético terminabas internado. Sí. digamos. Pero, escúchame, contame un poco... Ayer estuvo Claudio Vidal hablando, ¿no? Ya derrapamos con la bachata, me dicen acá. Empezaron las críticas. Sí, me lo dice una persona que hoy tiene un reentré. ¿Qué hoy tiene? Su reentré acá en Bien, ya sé quién es. Sí. No, por supuesto que es un chiste. No es Tony Álvarez, Sacame la música. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esto sí. Es reconocido, pero claro, en mi caso no conozco los artistas. Aventura. Aventura, sí, viejo. Bien. Claro, y esto igual ya es medio bachata old school. Vieja, ¿Existe sí. la bachata Sí, clásica? sí. Viste que ahora Esto escuchás es Daddy viejo. Yankee y es como escuchar B8. O sea, es como si son los inicios del género. ¿No? Más respeto con Daddy Yankee que No, más respeto con B8. Con B8. Sí. Te empiezan a sacar chapa de yo lo sigo desde cemento, ¿no? Estos son como los que antes tocaban en cemento de la bachata, ¿no? Mirá, yo me pasó un caso con esta gente que canta bachata. Con esta gente que canta bachata. Romeo Santos. Vino a la fiesta del lago en su momento. Claro, pero yo la primera vez que lo escuché, ¿quién es esta mujer que canta? Otra vez polémico, Nica. En una hora o 2 veces polémico. Romeo Santos. Este es otro, ¿no? Aparte, yo no me los imagino bailando bachata. No sé, ¿ustedes bailaron bachata alguna vez? No, pero porque no sé bailar. O sea, te bailo una cosa muy básica. Pero es Entonces pegado, bachata ¿viste? es sofisticado. Es pegado. Para bailar pero- bachata, si no sabes bailar, haces el ridículo. Y bueno, en mi caso trato. No digo que no lo haga, trato de no hacer el ridículo. Con todo el respeto, dile a Rodrigo. No que te están Dillon- tuteando, dile. Que Dillon es horrible y que ya derraparon con bachata. No, pero este no es Dillon, esto es Aventura. No, claro, por el tema anterior. Ah. Dillon con Santiago Motorizado. Nos fuimos por el pasto. A pero mí el bueno. de Dillon y Santiago Motorizado me gustó mucho. Sí, es lindo El- tema ese. Lindo tema. Perdón, pero me causó gracia el contraste que hay entre la música y la seriedad. Un poco de volumen. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Brian. Romeo Santos. Che, pero para esto no está en la lista, por la duda. Qué violero, ¿eh? Qué violero.
Papo diría, conseguite un empleo honesto. Vamos a citarlo en este momento. Y bueno, qué viola, cómo suena. A mí me suena, es tan empalagoso. Escucha, Muy empalagoso. ¿Qué hay de almuerzo? Merengue con dulce de leche. De cena también, merengue con dulce de leche. Buen provecho, voy a ayunar todo el día. Pero si no lo escucharon por primera vez, tiene una voz de mujer. Es cierto, tiene una voz fina, delicada, Sí. que uno tiende a asociarlo con Sí, lo yo la femenino. primera vez que lo escuché, ¿cómo se llama? Esto ya es más cumbiero. No, sí, es más Más centroamericano. salsa. Claro, más salsa, más centroamericano. Sí. Por la base de percusiva, ¿no? Esto es más para bailar, es de que sabe Claro, bailar ese género, ¿no? es otra cosa. Salsa. ¿Y esto qué es? Marc Anthony. Marc Anthony. Bueno, acá Más creo respetable. hay un nivel de sofisticación musical. Sí. Creo que hay una tradición musical de la que puede sacar chapa. Sí. A diferencia de lo que pasa con el reggaetón, que te vas 20 años para atrás para ir al reggaetón old school, Sí. el de la vieja escuela. 10 de la mañana, 58 minutos en toda la República Argentina. Hace frío en la ¿Si esto capital. fuera un Fórmula 1? Nos fuimos a la cama de leca. 2 grados 8 bajo cero, la térmica 5 bajo cero en la capital de Santa Cruz. Está fresca la mañana, amigos, amigas, sepan, hay que abrigarse hoy porque arrancó el frío y viene con todo, con la mínima de -7 y la máxima de 5 en este momento, con un vientito del norte que va a soplar a lo largo de todo el día y que, bueno, también va a venir acompañado con un cielo que va a estar parcial a totalmente nublado. Ya no da miedo si tuviera otra oportunidad. Amanecí solo en un blanco vacío. Tras un final, todo vuelve a comenzar. No sé bien si estoy despierto, estoy dormido, pero algo me dice que no hay vuelta atrás. Por ahora no me duele más, soy solo otra luz en la ciudad. Tanto que busqué perder la noción del espacio y el tiempo. Solo así van a extrañarme. La oscuridad ya no da miedo si tuviera otra oportunidad. Son las 11 de la mañana, 1 minuto, seguimos adelante. Esto es Arriba el Día, un programa de actualidad con otras cositas y también con controversias, porque ciertamente ha sido una hora controversial en varios puntos, pero ahí vamos surfeando la ola. Vamos a ponernos serios, de veras. Hay una serie de efemérides, una que es mucho más que una efeméride, en realidad. Quiero decir, la efeméride es algo que uno recuerda que pasó alguna vez, ¿no? Que pasó hace mucho tiempo, aquí, en otros lugares. Cuenta como efeméride, pero cuenta como reseña, contexto, reflexión. Abrí el tema, Rodri, y yo me acoplo con algunas consideraciones. Tiene que ver con el caso Marcela López. Bueno, es un caso, bueno, Marcela, hoy se cumplen 4 años de la desaparición de Marcela López, que ocurrió un 22 de mayo del año 2021. Yo ese caso lo recuerdo muy bien porque creo que si no fui el primero, debo haber sido uno de los primeros en hablar con una de sus hijas. Cuando desaparece Marcela López, inmediatamente nos
comunicamos, yo laburaba en ese momento en el diario La Opinión Austral, llamo por teléfono, estaba trabajando en la web, llamo por teléfono a un contacto que me habían pasado, que en ese momento, bueno, ahí me entero que era la hija de Marcela López, y me cuenta que no sabía nada de su mamá y que horas antes había llegado a su casa, a la casa, y había encontrado la puerta abierta, la puerta del auto abierta, la cartera de Marcela adentro del auto, todas las pertenencias personales que uno requeriría en caso de salir a hacer un día largo, un trayecto largo o un viaje o lo que sea, estaban dentro de su casa, pero de Marcela no había novedades. Y la preocupación era enorme. Marcela López desaparecía un día como hoy, ese día publicamos, pensamos que, o sea, inmediatamente, lo primero que pensamos fue, va a volver, se fue a algún lado, se encontró con alguien, hubo alguna discusión familiar y demás. Pero a medida que fueron pasando las horas y los días, esto cambió, obviamente, y hoy se cumplen 4 años de aquella vez. Desaparecida de su casa un día como hoy en 2021, el mismo día que comenzaba a regir en la Argentina el confinamiento estricto por el tema de la pandemia. Hasta el día de hoy sigue siendo un verdadero misterio. A lo largo de estos años se habló de diferentes hipótesis, por citar algunas, suicidio, secuestro, femicidio, se lo acusó a la pareja de apellido Balado, si mal no recuerdo. Sí. Injustamente, tal vez, porque se dijeron cosas de la intimidad, cuando el periodismo no tiene nada más para decir, a veces lo que no sabe lo inventa o se basa en rumores. Después se ha hablado de un posible secuestro extorsivo, vinculado a un supuesto hallazgo de fajos de dinero encintado en una propiedad vinculada al poder político. Rodri, sumale a eso después este tipo, el buscador, ¿no? Ahora, ahí avanzamos, sí, también. Pero lo único concreto fueron las 2 prendas de la mujer de 61 años que habían aparecido prolijamente dobladas en el muelle de la Ría. No sé si recuerdan que aparece la ropa de ella doblada prolijamente cerca del muelle de la Ría. Y entonces, inmediatamente, claro, o sea, eso para un investigador es, bueno, terminó con su vida. Pero inmediatamente la familia salió a decir, no, esto no puede ser. Esto fue plantado, ¿no? Creían que no había razones para un suicidio. Ellos venían hablando con Marcela. No venía, lo que sí recuerdo es que aquella charla que hemos tenido por teléfono, yo le pregunté y me dijo que no estaba bien Marcela del todo, pero no hizo mucho hincapié en su estado de ánimo. Me dijo que no estaba bien, que no venía de tener buenos días, pero bueno, al parecer, digamos, por lo que dicen después, no había razones para un suicidio. Rodrigo, y después, sí. ¿Hay una circunstancia, un encuentro en un mercado? De Marcela, digamos, después empiezan a aparecer imágenes en cámaras de seguridad por el centro de Río Gallegos. Antes se la ve a Marcela caminando en la esquina de un kiosco acá a la vuelta sobre Avenida Kirchner. Y empiezan a seguir las cámaras. Sí, creo que Mica refiere a un video donde se encuentra, se cruzan con un familiar adentro de un kiosco y no se cruzan la mirada. No cruzan palabras, no se cruzan la mirada, estando las dos en el mismo lugar. En ese kiosco fue, exactamente. Y después también hay un testimonio que es de una persona, un hombre de 60 y pico de años, que dijo haberla visto aquella vez en la Ría, aquel día en la Ría, que se saludaron o que se miraron así a lo lejos, y que no cruzó palabra, no habría cruzado palabra con Marcela López, y que esa persona habría sido la última persona en ver con vida a Marcela López Frey. Y después aparece un personaje, que fue un personaje muy particular, en el que la familia confió muchísimo, confiaban sus últimas esperanzas, y obviamente su dinero también, porque le tuvieron que pagar una muy buena cantidad de plata, que fue el adiestrador de perros. Ustedes recordarán a Marcos Herrero, un ex policía que fue condenado hace 20 días en el interior del país. No recuerdo cuál es la provincia porque tiene varias causas abiertas. Lo comentamos hace 25 días atrás. Recibió una nueva condena por plantar pruebas falsas en casos en los que ha sido contratado. Bueno, él fue quien protagonizó la pesquisa privada, ¿no? Que trajo sus perros y dijo, yo voy a encontrar, y empezó a hacer una pesquisa, y me acuerdo en ese momento todos los medios atrás de este hombre de Herrero,
pensando que verdaderamente, digamos, toda la ciudad pensando que el tipo era un tipo honrado, que verdaderamente era quien decía ser. Y bueno, y en uno de los domicilios de Balado, de la expareja o de la pareja entonces de Marcela López, encuentran supuestos dólares, ¿no? No, pero antes los huesos. Supuestos dólares y un maxilar. Claro. Y un maxilar. Y el maxilar encontrado acá en Río Gallegos fue requerido más adelante por la justicia mendocina y en una pericia se confirmó que no era maxilar de Marcela López, sino de un hombre. No era de una mujer, sino de un hombre, y que además formaba parte de los mismos restos óseos que habían sido encontrados muchos años antes en Mendoza. Claro. O sea que el tipo usó el mismo maxilar para estafar a una familia en Mendoza que a la familia de Marcela López acá en Río Gallegos. Repasemos, Herrero está preso. Herrero quedó detenido en Mendoza y fue condenado hace menos de un mes. Acusado de plantar pruebas. Causa en otra provincia igual, no recuerdo. Sí, en Mendoza. Provincia de Buenos Aires, y en Jujuy, Mendoza si no me equivoco. y Río Gallegos seguro, son las que recuerdo. Creo que en la provincia del norte. En Buenos Aires él intervino en el caso Astudillo Castro, que es un jovencito que en el contexto de pandemia todo hacía pensar que la policía lo había levantado y bueno, el pibe aparece muerto. Ahora imagínense ustedes. Y lo que hizo Herrero en ese caso también fue plantar prueba. Eso está comprobado. Herrero, el caso de Astudillo Castro en provincia de Buenos Aires. Bueno, y también está el caso Viviana Luna en Mendoza, que fue acusado justamente de plantar pruebas en el caso de Viviana Luna. También por lo mismo, exactamente el mismo modus operandi. Ese es el primero, me parece. En 2016 ese. La mujer desaparecida en 2016 en esa provincia, obviamente que sembró eso. Cuando se conoció esa noticia, este hombre estaba trabajando acá en Gallegos simulando esta búsqueda. Imagínense ustedes la decepción de la familia, de Rocío, si mal no recuerdo, que era el nombre de una de las hijas, y del resto de la familia, que confiaba ciegamente en él porque la justicia no le daba las respuestas que quería, los investigadores tampoco. Bueno, hoy se cumplen 4 años de la desaparición de Marcela López Frey, hoy 22 de mayo, un día como hoy, pero del año 2021. ¿Sabés que esto lo comentamos en los títulos? Mira, acá estoy viendo la fecha. El 22 de abril, hace un mes exactamente. Esto fue título destacado en la portada del diario La Nación. Y es: condenaron al adiestrador de perros que adulteró pruebas en causas de alto impacto social. Marcos Herrero recibió una pena de 7 años de prisión por manipular evidencias en la búsqueda de Astudillo Castro. Mira, ahí está, este es el caso, el último caso por el que fue condenado. Sí, del chico cerca de Bahía Blanca. Claro, allí en provincia de Buenos Aires. Bueno, fíjense la fecha, 22 de abril. ¿Viste? Había sido hace poquito. Nosotros en nuestro bloque de títulos nacionales en aquel momento lo comentamos. 2 o 3 consideraciones por mi parte. A mí me pasó que no estaba trabajando de periodista cuando en todos estos años pasó lo de Marcela López. Y quiero ser lo más respetuoso del caso porque es un caso con distintas aristas y muy controversiales. Y es un caso, creo también, en el análisis que podemos hacer localista rivallense, es un caso que cayó en la grieta. La grieta en términos de quien dice, a Marcela, el kirchnerismo está detrás de la desaparición de Marcela López. Sí. Es gente que tiende a pensar en contra del kirchnerismo. Y quienes dicen que no, tienden a ser, digo en líneas generales, más benevolentes o menos inclinado a la idea de cuestionar al kirchnerismo. Creo que ese fue uno de los elementos que vino a joder todo, que es que caiga en la grieta de el sesgo de confirmación es interpretar la realidad de acuerdo a tus deseos, ¿no? Sí. Y cayó en esa grieta por un par de cosas que creo que vale la pena rememorar. Cuando el abogado Trebotich, que es el abogado de la familia, y el perito ahora condenado por perito trucho, por plantar prueba, Marcos Herrero, son contratados por la familia, hacen una serie de esto de los dólares termosellados y del maxilar, no son parte del accionar judicial claro. De los pasos legales de esa instrucción. Una pericia privada, digamos. Claro. Sí. Apenas sucede eso, termina en la etapa de Clarín. ¿No? Termina la etapa de Clarín que se encontraron dólares en la casa de un hombre que es la expareja de Marcela López y el hombre vinculado a Máximo Kirchner. Sí. Así se presentó el tema. Luego, pasado el tiempo,
objetivamente no se comprobó que hubieran sido dólares termosellados los que había ahí, y en relación a los huesos, se sabe al día de hoy, hoy sí se puede decir que eran huesos plantados. Eso, por cómo fue presentado ante la sociedad, cayó en la grieta. Vos tenías en la tapa de Clarín, era una desaparición en Santa Cruz vinculada al kirchnerismo. Sí. Listo. Sesgo de confirmación. Sí. Quien es crítico del kirchnerismo y no le interesa analizar demasiado lo más objetivamente que se pueden las cosas, por objetividad me refiero a elementos de la realidad que uno pueda ver y comprobar, nada de eso, creo yo, nos falta sopesar, y acá está el rol de cada uno, como consumidor de noticias, como ciudadano, en este caso como periodistas, ahora estando al aire, al menos tratar el tema con la responsabilidad que uno trata de, al menos considerar. Cayó este tema entonces en la grieta de entonces, y es lo peor que le puede pasar a un caso así. ¿Por qué? Marcela López, al día de hoy, su cuerpo nunca apareció. Claro que muerta está, lo que no se sabe es... nunca apareció su cuerpo, concretamente nunca apareció su cuerpo. Parece una verdad de perogrullo, pero digámoslo, pongámoslo ahora en el centro del asunto, porque claro, ahí está el asunto, nunca apareció. Es el caso más misterioso que hay hasta ahora. Dos o tres consideraciones más, sí, es eso, es un misterio, ¿no? Un misterio, sí. Dos o tres consideraciones más a título personal desde ya, pero tratando de analizar el asunto. Hubo un grueso error del gobierno de la provincia con la gobernadora Kirchner en su momento de qué pasa en estos casos. Da una palabra de tranquilidad, una palabra que lleve tranquilidad a la familia, que es acompañar desde el afecto, decir que desde las instituciones, en este caso es la policía como auxiliar de justicia, es decir, todo lo que pueda hacer el Estado con su fuerza de seguridad, decir, nos ponemos a disposición, vamos a trabajar, es decir, llevar un mensaje como autoridad institucional que lleve tranquilidad y claridad en un contexto donde sabíamos que había caído en la grieta. El gobierno de Alicia Kirchner optó por el silencio, y creo yo que eso es no tener tacto con la familia, es no tener tacto con un hecho misterioso y doloroso, y por más grieta que hubiera, creo, si bien no todos te van a creer, vos como autoridad no podés decir nada, no podés no decir nada en esas circunstancias. Ahí creo que hubo un error, concretamente del gobierno de Alicia Kirchner, y bueno, y sí, de su gobierno, digámoslo así, ¿no? Iba a decir algo más y se me fue. Hablabas de la grieta. Sí, luego sucede... Sí. A ver si logro ordenarme, porque tenía una idea que venía pensando, o que siempre pienso a propósito de este tema. El testigo que vos hablaste vio a Marcela López por última vez cerca de la ría. Sí. Apareció ropa cerca de allí. Sí. Supongamos que Marcela López se suicidó. En general, cuando las personas se suicidan en la ría de Río Gallegos, es decir, cuando se tiran al río, no cuando hay, otros tipos de suicidio. Allí aparece el cuerpo, queda allí en determinados tipos de suicidio. Pero cuando las personas se tiran al río, por lo general, en la gran mayoría de los casos, acá aparecen a la altura de Punta Loyola. Poco más, poco menos, por las corrientes, el cuerpo más tarde o más temprano aparece. Y puede darse el caso en el que una persona que se tira al río, su cuerpo no vuelva a ser traído a la orilla. Puede darse el caso. ¿Fue el caso de Marcela López? No lo sabemos. Es decir, objetivamente no lo sabemos. ¿Es una posibilidad? Como posibilidad, sí. ¿Pero eso que vos decís es en alto porcentaje? La gente que se suicida en Río Gallegos, busquen simple noticias a lo largo de las décadas, la gente que se tira al río, por la corriente, más tarde o más temprano aparece cerca de Punta Loyola, aunque existe la posibilidad, que no es muy alta, de que el cuerpo nunca aparezca. Hay un caso en San Julián. Hay 2 personas que se ahogaron en San Julián hace 2 veranos atrás, y uno de los cuerpos apareció. Y el otro no. El otro nunca apareció, y ahí la gente que investiga y que sabe de esto, cómo son las corrientes, hacia dónde van, en este caso un cuerpo, puede ir a mar abierto. Y acá no estamos lejos del mar abierto, estamos muy cerca en realidad. Tema temperatura del agua. Pero en general los cuerpos suelen aparecer de Punta Loyola para acá, digamos de Punta Loyola hacia la ciudad. Y en este caso, si se trató de un suicidio efectivamente, sería uno de los casos de un cuerpo que se lo llevó al mar o algo de ese tipo. Es decir, lo concreto es que no volvió a la orilla. Estoy tratando sencillamente de como analizar algunos elementos
como simple ciudadano, no trabajé periodísticamente el tema, pero lo que sí me parece que fue espantoso es que haya tal nivel de manipulación mediática y política, que ahí cada cual se hará cargo de la parte que le toca, y después que la otra manipulación, la investigativa. Claro, ¿no? que el famoso perito, que supuestamente era una estrella y prestigioso, es un estafador. Y está preso por estafador. Entonces, eso no hace otra cosa que embarrar mucho las cosas, creo yo, embarrarlas para siempre, porque además el cuerpo no apareció. ¿Y qué pasa también? En estos teléfonos descompuestos, sesgos de confirmación, qué noticia elijo creer, qué verdad elijo creer. No tengamos dudas que por nuestra idiosincrasia habrá quienes piensen o se quedaron con la idea de que había aparecido un hueso y que ese hueso era Marcela López y que había dólares, cuando en realidad objetivamente nunca fue comprobado que hubiera dólares. Eso lo planteó en términos públicos el abogado Trebotich, que en un contexto más amplio es un abogado controversial de Río Gallegos. Exacto. Sí. Vamos a decirlo así, es un abogado controversial. Entonces, todos esos elementos no hacen otra cosa que empeorar las cosas, que le han ido empeorando sucesivamente. Entonces, la última vez que fue vista, vos recién lo recordabas, fue cerca de La Ría. La Ría es uno de los lugares donde la gente va a acabar con su vida. Cuando acaban con su vida, en la mayoría de los casos, enorme mayoría, los cuerpos aparecen, pero puede caber la posibilidad que no. ¿Se trató de eso? Nunca lo sabremos. Todo lo que más o menos tratamos de describir no ayuda a esclarecer el hecho para nada. Sencillamente para traerlo al presente y recordarlo, que todavía Marcela López Frey sigue desaparecida a 4 años de aquel 22 de mayo de 2021. Y corresponde, vieron que está en la idea de aparición con vida. A mí no me parece mal, digo, a ver, es una situación dolorosa, no quiero faltar el respeto a alguien que piensa otra cosa y además, si la conoce, conozco gente cercana, tengo gente muy cercana que a su vez era amiga de Marcela López y no quiero ser irrespetuoso con el sentimiento de las personas, para nada. Está bien que se pida aparición con vida. Hay una connotación que tiene el término aparición con vida, que se pide la aparición con vida cuando la desaparición es por causas políticas. Sí. Esa palabra está vinculada a la última dictadura. Claro, exacto. En el historial argentino, el pedido de desaparición con vida es porque vos presumís que la desaparecieron. Por instituciones. Que la desaparecieron. Claro, que no que o se suicidó, o fue un accidente, o lo que sea, sino que... y bueno, hay una connotación. Bueno, no sé... Rodri, me fui largo, pero viste que explicar las cosas lleva tiempo. Bueno, era la idea de charlar del tema. Y a ver si más o menos con las herramientas de las que disponemos, sencillamente, bueno, podemos poner el tema al aire. Total. 11:20 de la mañana en toda la República Argentina, amigos. Estamos en vivo en Río Gallegos, en la capital de Santa Cruz. Acá hace mucho frío y sí, ya sabés, acaba de arrancar el otoño, pero parece invierno. Y bueno, usted ya conoce esto, no hace falta que le explique absolutamente nada. La máxima para hoy, 5 grados en este momento la temperatura, sigue por debajo de cero, en casi 3 grados bajo cero. Esto es arriba el día, hasta el mediodía y poquito más. La pausa del rock. Es una noche más. Pero seguimos vibrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día, www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, ESP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Raider, concesionario oficial Mercedes-Benz. Camiones y buses desde hace 8 años. Toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicate al 297-4202-203. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.mercedes-benz-trucks.com.ar.
Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. El bingo de los egresados 2025 empieza con todo. Este mes de junio comienzan los sorteos de dinero en efectivo. Este sábado 21 y sábado 28 de junio ponemos en juego más de 19 millones de pesos. 18 ganadores de 600.000 pesos cada uno y 18 ganadores de 500.000 pesos cada uno. ¿Tenés el bingo de los egresados? Recordá tener la cuota al día y no te pierdas estos espectaculares sorteos. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. La educación y el aprendizaje es un derecho fundamental de nuestros chicos. Más de 600 niños y jóvenes entre los 3 a 18 años participan de los talleres que brinda el Centro de Promoción de Derechos. Creemos firmemente en reforzar lazos de amistad, diversión y compañerismo. Garantizamos el derecho de los niños a la educación y el desarrollo integral. Río Gallegos, tu capital. El estuario. ¿Sabías que en la costanera de Río Gallegos hay sitios sensibles para las aves playeras? Estos son sectores de la costa donde las aves se alimentan y descansan antes y después de la pleamar. No te preocupes, no significa que no puedas ir. Te recomendamos chequear la tabla de mareas antes de salir, no tirar basura, llevar tus mascotas con correa, mirar a las aves y a la fauna en general desde lejos. El estuario. Compartamos la costa. Juntos podemos cuidar y preservar estos sitios sensibles. Guardianes del Estuario. Asociación Ambiente Sur. Cuidando el estuario, su vuelo continuará. Tomeso Meats S.A. Distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-61-2426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala,
Tu hogar en la Patagonia, a solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Cambia tu chip. Llegó SS Móvil, la telefonía de SS Servicios, potenciada por IMOWI, con cobertura en todo el país y un plan estrella que la rompe. 8 GB por solo 5.990 pesos. Además, WhatsApp gratis, 1000 minutos libres y 1000 mensajes de texto. Seguís con tu número de siempre y te conectas sin límites. ¿Listo para el cambio? Sumate a SS Móvil hoy mismo. Escribinos al 2966 591573 o visitanos en ssmóvil.com.ar. Lo mejor te llama. Conectate a SS Móvil. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Atención Río Gallegos. Calmat se agranda y se renueva para seguir construyendo sueños junto a todos los santacruceños. Estamos creando un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados, pensado 100% para vos, con todos nuestros productos para que puedas ver con tus propios ojos todo lo que tus espacios necesitan. Aberturas, griferías, sanitarios y mucho más. Te vimos construir, ahora nos toca a nosotros. Este 21 de abril abrimos nuestras puertas. Te esperamos como siempre en Avenida Asturias 363. Calmat, materiales de construcción. Atención Santa Cruz, se viene el segundo bingo programado del Grande Bingo Diga Sí al ALSEC 2025. Este 28 de mayo, desde las 16 horas y en vivo para toda la provincia, 6 partidas que salen o salen.
En la primera, 3 millones de pesos. En la segunda, 4 millones de pesos. En la tercera, 5 millones de pesos. En la cuarta, 6 millones de pesos. En la quinta, 8 millones de pesos. Y en la sexta partida, 10 millones de pesos. ¿Tenés el bingo del ALSEC? Acordate, podés seguir este y todos nuestros sorteos en vivo por nuestras redes sociales. Búscanos como Agencia HRB. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Son las 11 de la mañana, 33 minutos. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Estamos en FM 100.9. Estamos también en la web. Pueden escucharnos a través de eldiarionuevodía.com.ar. Hay una ventana que te lleva a la radio. Incluso hay un link propio de la radio que es radionuevodía.com.ar. Y pueden vernos. Si miran ahora en el canal de YouTube Diario Nuevo Día, tenemos invitado en el piso y vamos a hablar de inteligencia artificial. Ojalá que sea interesante para ustedes, tanto como es para nosotros. A mí todavía me da miedito la inteligencia artificial. Y eso ciertamente tiene que ver también con la ignorancia. Es decir, literalmente con la ignorancia. No estoy siendo despectivo, sino hay mucho por conocer. El ingeniero electrónico Mauro Sielke de Cimatech o Cimatec, él me va a corregir. Hay una forma correcta de decirlo en realidad. Bueno, hasta aquí en los estudios. ¿Cómo andas, Mauro? Bien, de 10. Un placer estar de vuelta acá por los estudios de Nuevo Día. Bueno, sos amigo de la casa, hay que decirlo. Hay una segunda etapa de un trabajo periodístico. Nica, acercar el micrófono a Mauro, porfa. Ahí va. Ahí. Mientras nos vamos acomodando. A ver, voy con los títulos. Cosa que acomoda el micrófono tranquilos, muchachos. Esto empezó, lo dio a conocer la web El Diario Nuevo Día, ahora en los últimos días. Voy con los títulos que está bueno como para abrir la charla. Nuevo Día y Cimatech inician la segunda etapa del proyecto de inteligencia artificial en la redacción. Y por otra parte, hay un textual tuyo que me gustó, está titulado en otra nota de estos días. En Santa Cruz también se puede marcar la diferencia, con innovación, compromiso y una idea clara. Un buen convite para abrir la charla. ¿Por dónde va la cosa acá, Mauro, en estos días? Bueno, esto empezó el año pasado, a mitad de año más o menos empezamos a charlar con Fernando sobre cómo traer la inteligencia artificial al diario. Y lo primero que hacer es como mirar los problemas que hay. Bueno, a ver qué cosas podemos mejorar con el uso de inteligencia artificial. Y lo primero es la redacción, cómo aceleramos los procesos, porque ya al convertirse el diario en el más leído de la provincia, lo lógico es que las noticias que llegan también son miles por día, y hacer ese trabajo de transcribir textos, armar la nota, publicar, es bastante laborioso. Entonces, el primer foco estuvo puesto ahí, en mejorar esos procesos, y eso nos llevó, primero, a entender cómo se escribe en la casa. Y bueno, ¿cuál es el perfil del diario para hacer notas? ¿Cuál es el estilo de redacción? ¿Hacia dónde pone el foco? ¿Cuál es el tono que usa para sus lectores? Y a partir de ahí entrenar un bot para que pueda reescribir y hacer notas de una manera más rápida. Pregunta básica, ¿qué es un bot? Un bot es como un autómata que utiliza inteligencia artificial para hacer unas tareas de manera repetida, pero que hoy, con la ayuda del lenguaje natural, vos le podés interactuar con él de manera coloquial. Como yo hablo con vos, ese autómata puede reinterpretar esos textos y darte respuestas coherentes. Bien, ¿ese autómata dónde está? Está en una nube, está en internet. Está disponible ahí para usarlo. Es virtual. Es virtual. Y ese autómata es más conversacional.
Claro. ¿Qué es esto? Lo escucho, voy a citar a alguien que es muy popular, que es Mario Pergolini, que dice, la inteligencia artificial será cada vez más conversacional y en realidad todos nuestros dispositivos tecnológicos será todo cada vez más conversacional. ¿Cómo se entiende esto, Mauro? Mira, con la inteligencia artificial, en realidad es un concepto bastante viejo. Viene desde la década del 50 que ya se hablaba de inteligencia artificial. Incluso en los primeros albores de la computación ya se plantea la posibilidad de una máquina inteligente y existe un test de Turing, que es de esa época, de 1950, 1940, que plantea que si vos tenés en una sala cerrada una persona y una computadora, le hacés la misma pregunta a las dos y la respuesta no la puedes distinguir de cuál es la computadora y cuál es la máquina, esa máquina tiene un nivel de inteligencia similar a la del humano. Eso se viene trabajando, pero en el 2022, ya con el avance de la tecnología, por esta disrupción que es ChatGPT, que lo que hace es lograr que esta máquina pueda entender lo que vos le escribís y darte respuestas en lenguaje natural. Si tuvieras que decir qué es el ChatGPT, te dicen, che, ¿qué es el ChatGPT? ¿Cómo lo explicas? Es una máquina o es un buscador que te da respuestas en función de tus preguntas. Y hace eso simplemente. Es el más popular, pero no es el único. No, hay muchísimos. Casi todas las grandes de tecnología tienen alguna inteligencia artificial que trabaja. Por ejemplo, Google tiene Gemini. Facebook tiene uno que se llama Llama. Amazon tiene sus inteligencias artificiales no públicas, pero las usás si estás en la plataforma de Amazon. Hay una que se llama Cloud. Hay una que es China, DeepSeek, que hace poquito rompió un poco el mercado. ¿Eso por qué? Porque entró siendo mucho más barato y muy eficaz. Es muy eficaz. Lo que tiene la inteligencia artificial es que requiere mucho procesamiento de cómputo, o sea, computadoras muy potentes para funcionar. Si bien a uno le parece rápido, atrás hay unas máquinas muy potentes que procesan esa información. Y DeepSeek logró un procesamiento muchísimo más barato. Entonces, todo ese como cuco que había alrededor, bueno, los dueños de la tecnología somos los americanos, vinieron los chinos y dijeron, no, nosotros tenemos algo mejor y más barato. El fondo de esto es el control del mundo, geopolítica, China versus Estados Unidos. Bueno, no, sí. Esa disputa existe también en los dispositivos de inteligencia artificial. De hecho, China con esto de DeepSeek aceleró y sacó hace poquito, con mucha publicidad, una computadora integralmente diseñada en China. Fabricada desde el tornillo hasta el último chip, con toda tecnología china. Ya no usan nada de tecnología americana. Una cosa que quiero hacer un breve sumario y le abro el micrófono a Nika. Además, Nika está trabajando con esto. Entonces está bueno contar la experiencia. Nika en este caso desde la redacción del diario Nuevo Día. Hago un ABC porque el tema es súper interesante. Ahora estamos hablando de un poco así charla introductoria, pero el eje era lo que están haciendo acá en Nuevo Día. Pero en este rato con Mauro, le contamos a los oyentes, vamos a hablar de cómo está siendo utilizada la inteligencia artificial en el stand de Santa Cruz en la Expo Minera en Buenos Aires. Va a haber un congreso importante en el que Cimatech va a participar ahora en unos días en Ecuador. Me interesa mucho esto de inteligencia artificial en escuelas de Gregores, con docentes de Gregores. Llegar a ese campo, ¿no? A que la inteligencia artificial esté en el aula, ¿no? Que los maestros sean también los divulgadores o también los encargados de impartir esto, ¿no? Y que, bueno, primero, ¿qué pasa siempre con la docencia? Tiene que ser formado el docente, ¿no? Ese es el gran desafío de la docencia, la formación docente en esto. Bueno, hice un sumario como para poner los temas sobre la mesa. Nika, ¿vos querés ir apuntando algo? Sí, yo te quería consultar porque en específico la irrupción de el chat fue hace cosa de 3 años atrás, ¿no? 2022. Y también fue de la mano otros pequeños desarrollos a nivel nacional, e incluso un programa muy bueno que está en los celulares, que uno puede pagar una pequeña bonificación como es Transcríbeme, que hace con el celular todos sabemos que podés grabar una nota periodística y esto usando inteligencia artificial te transcribe literalmente lo que ha dicho una persona, un entrevistado, todavía tiene algunas
falencias el del audio, que a veces te confunde los apellidos y los lugares geográficos. Pero a lo que hemos llegado, ¿no? Sí, para el periodismo creo que la opción de transcribir Sí. es una de las más potentes porque te acelera todos tus procesos. Ujú. Vos tenías que desgrabar una nota de 30 minutos y Que es era lo que más eterno. lleva. Es además. lo que más lleva lleva. mucho tiempo. En trabajo académico lo mismo, ¿no? Sí. Viste, hay mucho trabajo, digo, de estudio, donde tenés que desgrabar. Y son horas y horas de desgrabación. Claro, y eso con la inteligencia artificial logra reconocer el idioma y lo traduce de una manera increíble. Erran algunas cositas, tenés que revisar siempre después, Sí, sí. pero te da el 99% listo para Mm. trabajar. Sí. Entonces, vos como periodista, en vez de, no sé, si vos decís, hacer la nota me toma 1 hora, porque 45 minutos era desgrabar y 15 minutos para hacer la nota. Claro, editar, título, darle un mínimo contexto a cada frase. Claro, ahora tenés 3 minutos para desgrabar y 57 para hacer la nota, entonces la calidad se eleva, te da más tiempo a vos para pensar en lo que tenés que comunicar y no en lo rutinario de transcribir. Sí, con la diferencia que el chat puede aportar hasta incluso el que tenemos instalado acá en el diario, la posibilidad de hacerle múltiples consultas y irlo exprimiendo de alguna manera. Por ejemplo, quiero también datos de tal año o de tal persona cuando fue funcionario de aquel gobierno, y es como una autoexigencia, hasta te responde, además tengo esto para ofrecerte, te va tirando dentro de lo programado que está otras alternativas, ¿no? Claro, digamos, reconoce la información que tenés. Las inteligencias artificiales están entrenadas con muchísima información de la web, todo lo que haya en internet lo tienen para procesar. Entonces, si a vos te falta información, le podés repreguntar, y como es lenguaje natural, podés preguntarle como hacemos acá, como haces el reconto, ¿y qué pasó en este momento? ¿Y qué pasó acá? Está mal dicho algo así, corregime si digo una burrada, por favor, porque en mi caso me cuento entre los que recién se está asomando algunas cositas de inteligencia artificial, entonces soy un ignorante en el sentido literal de la palabra. ¿Se educa el chat? ¿Vos lo vas educando? ¿Está bien dicho así? Sí, se va educando. Cada pregunta-respuesta que vas haciendo, automáticamente se va realimentando de eso y ajustando las búsquedas a lo que vos trabajás. Vos pensás que eso tiene miles de millones de textos cargados, entonces podés hablar de botánica, de Asia, de Argentina, de Santa Cruz o del tema que quieras. Entonces, a medida que vos vas interactuando con él, va acotando la información y te va a dar respuestas más parecidas a lo que vos querés. Antes de seguir con el sumario que un poco recién resumíamos, para que los oyentes sepan que vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada en distintos ámbitos, que está bueno eso. Sí. Es decir, no hablamos de periodismo solo porque es nuevo día y somos periodistas, sino está bueno hablar de otras cosas, aunque hay un trabajo específico aquí, ¿no? Voy con una pregunta intermedia. ¿Está el miedo a ser reemplazados? Es decir, que los seres humanos seremos reemplazados no solo en nuestra casa, en tareas, sino en nuestro trabajo, que esa es la mayor preocupación por la inteligencia artificial. Ese cuco, ese fantasma, vos que sos ingeniero electrónico y que venís trabajando con esto hace mucho, ¿es un fantasma verosímil? ¿Es un mito? ¿Puede ser parte de realidad, parte no? Es un poco hacer futurismo, pero ¿cómo lo ves? Es un tema complejo porque la CIA hace mucho trabajo y nos aceleran mucho trabajo. Pero creo que hay una reconversión, creo que la humanidad siempre se ha ido reconvirtiendo. Con la revolución industrial pasó una cosa parecida, como van a ser todos los trabajos desplazados y hoy aparecen nuevos trabajos. Si yo te digo que alguien es youtuber, hace 20 años me decías no existía, Claro, no y existía hoy está YouTube. lleno de youtubers y son puestos de trabajo genuinos que existen. El community manager no existía y hoy Claro. existen esos trabajos. Hay una reconversión. Lo que sí, el trabajo va cada vez hacia un lugar más creativo, más enfocado, buscando profundizar. Igual el asunto está, de fondo está en la educación. La clave formación es la de las educación. personas. Es la reconversión del trabajo solo sucede si hay educación. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en educación para que los chicos de hoy puedan atravesar todo este periodo y tener una vida plena y apostar a un mundo mejor. Y una de las claves está en formar niños o jóvenes con mucho pensamiento crítico, con mucha libertad de pensamiento, porque
como toda herramienta formada con un montón de información, aparecen sesgos, aparecen líneas políticas que se meten en el medio, esto que hablamos recién, las potencias empiezan a presionar para que cada inteligencia artificial tenga su información. Claro, vos le preguntás al chat, ¿hay un genocidio en Palestina? A ver qué te responde. Digamos, Claro. ¿te responden los yanquis o los chinos? O Claro. se metió otro. Bueno. En la lectura de las cosas, ¿no? Eso- O en la bajada de línea, para decirlo rápido. Claro, hay casos, por ejemplo, que son bastante conocidos. Hubo un momento que a Google le preguntabas, ¿me generarías una foto de una familia blanca? ¿No? Y te decía, no puedo generarla porque puede tener problemas de racismo, cuestiones de ese tipo. Bien, ok, decías vos. Y decías, ¿me generas una foto de una familia negra? Y te la generaba sin problemas. Entonces había un sesgo ahí Se pasó de woke. Claro. Después le decías, Se pasó de progres, sería, ¿no? me generás una imagen del ejército nazi, o me generás imágenes del ejército nazi, y te ponía un africano con un casco nazi, un japonés con un casco nazi, te hacía como era la película de Disney, ¿no? Estaban Claro. todos los continentes metidos y decían, no, los nazis eran todos alemanes. Claro. Claro, entiendo. Bueno, es Eso una buena manera de aparece. graficarlo. Escuelas en Gregores trabajando con inteligencia artificial. ¿Cómo es eso? Ahí estamos trabajando de la mano de una empresa minera, estamos brindando capacitaciones y una de ellas es formación para docentes en inteligencia artificial. La idea es que aprendan a usar herramientas de inteligencia artificial para optimizar sus contenidos y llevar eso al aula de vuelta de una manera crítica, mirando lo que hacen, teniendo un foco muy fuerte en el humano, ¿no? En acelerar procesos, en personalizar aprendizajes. ¿Tenés idea de cómo va siendo ese proceso? Es decir, ¿cuál es la reacción de la comunidad educativa, de los docentes, los directivos? Es decir, ¿cómo es esa primera experiencia? ¿Ya podés hacer un balance de eso? ¿O todavía Están no? súper contentos y enganchados. Ahora estamos en mitad de cursada. Ya están... ¿Hace cuándo empezó? Empezamos en mayo, los primeros días de mayo. Estamos Están en las primeras en semanas las de primeras cursada. semanas, pero ya ves el entusiasmo. De hecho, como todo capacitación, tenés un horario pactado y siempre nos extendemos del horario porque seguimos charlando, debatiendo. Ahora, mirando una cosas. cosa, Mauro, que es súper interesante es, vos estás diciendo, hay una empresa minera, ¿cuál es? ¿Triton? No. Sí. Claro, porque es la que está ahí en la zona, en Gregores. Vos decís, hay una minera que es bajo la figura de responsabilidad social empresaria o algo así, ¿no? Están con Sierra de Minas. Ahí va. Claro, el plan de Sierra de Minas, Claro. que tienen que hacer toda una Sí, serie sí. de cosas. Vos decís, hay una minera que es del pueblo y que por su rol y hay una ley de por medio, etcétera, bueno, está financiando eso. Vos como Cimatech vas y lo haces, ¿no es cierto? El asunto es, como experiencia particular, por supuesto que es muy valiosa, pero el desafío sigue siendo la escuela, en este caso los gobiernos, ley de educación, formación docente, qué pasa dentro de las aulas, cómo ir cambiando la currícula para que la inteligencia artificial entre a las aulas en el aprendizaje de los alumnos. Nica, a vos te dicen informática, o a mí yo me acuerdo de la vieja sala de informática del colegio secundario. Y pienso en eso y parece que pasaron 150 años. Y no pasaron 150 años. Está todo muy acelerado y sabemos que las instituciones no van al ritmo del avance tecnológico. No quiero hacer una ensalada, pero más o menos describo un cuadro. ¿Cómo llevar la experiencia de Gregores a un amplio gubernamental institucional? Al menos tu experiencia, ¿qué dirías? Yo creo que la inteligencia artificial ya llegó a las aulas. A través de los alumnos. A través de los alumnos. O sea, los chicos te responden con el chat. Y de hecho, suele suceder que copian y pegan, lo que le dio lo ponen ahí, y vos ves en los informes, en los trabajos prácticos, como errores muy groseros, Claro. es decir, este no leyó nada. Entonces ahí Es rol el del rincón docente, del vago llevado a la inteligencia artificial. Claro, el rol del docente está en entender qué están haciendo y cambiar la dinámica de la clase para poder trabajar junto con estas herramientas y que el alumno efectivamente aprenda. Y en tu experiencia, ¿qué clave hay? ¿Qué clave hay que tocar, digamos? ¿Qué hay que tocar? ¿Hay que actualizar leyes y aplicarlas? ¿Hay que ir directamente a los poderes ejecutivos y, qué sé yo, hacer cursos de formación docente, tan simple como eso? ¿O poner en la currícula de las universidades? ¿Por dónde crees que va para que las instituciones se ayornen? Todo junto y a la vez. No hay, si hago esto, soluciono. Claro, no es excluyente. Tenés que trabajar todos los frentes porque vas a tener que formar a los docentes
vas a tener que también hacer charlas o fomentar el uso de la inteligencia artificial o explicar los usos o guías de buen uso para los padres, para que entiendan cómo se usa. Brindar conectividad en las escuelas. Definir si el celular va a poder estar uno en el aula de manera permanente o ¿Qué cada pensás de uno... eso? Justo hace 10 días hablamos eso con Rodri. Rodri está aquí, no en el micrófono, pero él trajo la noticia. Recordaba el país, Rodri. Inglaterra. Escocia era, ¿no? O Escocia. Que prohibían el uso, directamente prohibir, ponías el celular en un bolsito y no lo quedaba presentado y no lo podías abrir para niños. Es cierto que está la discusión de con niños muy chiquitos, celular no, cuando son más grandes meterlo en el aula. Esa creo que es un poco los parámetros para ver cuándo empezar a usar el celular en el aula. ¿Vos cómo lo ves? El celular adentro del aula. Coincido con tu mirada, es decir, niños sin celular, niños pequeños, menos de 6 años, sin pantallas. Es menos de 6. Sí. Hay quienes dicen menos de 9, menos de 8, menos de 10. Sí. Estimo todo eso debe ser más o menos discutible, se va estudiando. Se va estudiando y después empezar a incorporar de poco. Y el uso del celular tiene que ver con la actividad que plantees. Digamos, si vamos a dibujar, no quiero celulares. Si vamos a hacer un trabajo en grupo, no sé si me sirve tener el celular. Digamos, la práctica que pienses como docente tiene que estar pensada para usar el celular. Sí, que tenga un sentido. Que tenga un sentido, entonces ahí lo incorporamos. Hay un ejercicio muy lindo que hacían que era pedir que un grupito haga un texto, una historia, otro grupo hace una historia similar con los mismos parámetros, con inteligencia artificial, y luego hay un tercer grupo, o bien los dos grupos comparan y analizan los dos y buscan mejoras. Y tratan de entender qué hicieron cada uno y defender sus posturas. Entonces, no es solo escribí, sino que se debate sobre lo que se escribió, cómo definió cada uno los personajes, los roles. Todo. Eso es igual algo así como aprender a hacer un uso crítico de las cosas. O sea, uso crítico significa aprendo la herramienta, crítico es tengo la capacidad de analizar para qué sirve, para qué no, cuál es el pro, cuál es la contra. ¿no? Claro, hay que apuntar ahí. Hay que apuntar ahí porque hoy tenemos cada vez más fuentes de información y hay noticias falsas, hay cosas que no corresponden. Datos que están mal dados. Hace un poco hicimos el juego de preguntarle a la inteligencia artificial cómo había sido el descubrimiento de América que había realizado Alejandro Magno en su corcel dorado. ¿Y qué te respondía? Y te respondía, te generaba una fábula, pero si vos no entendías lo que estabas preguntando, era que Alejandro Magno había... Claro, es decir, alguien que América. no sabe, alguien puede tomarlo por cierto. Claro. Bien, ¿cómo es esto de que en el stand de Santa Cruz, en la, ¿cómo se llama? Arminera, ¿no? Sí. Lo que se está haciendo en Buenos Aires, hay un bot de inteligencia artificial en el que estuviste trabajando vos? Estuvimos trabajando con la Secretaría de Estado de Minería ya en febrero para la PIDAC, que es la exposición más grande de minería en el mundo, desarrollando un bot exclusivamente con información de minería en la provincia. Entonces solo responde con esa información. Vos podés preguntarle lo que quieras de las leyes que hay, de los planes que hay en la provincia, cuáles son las propiedades mineras que están en explotación, no sé, cuánto exportó la provincia, lo que vos quieras, le podés preguntar sobre minería y responde solo sobre eso. Sobre otros temas, si le querés preguntar cómo salió Colapinto en la Fórmula 1, no te va a responder. No sabe, no sé, no tengo información de esto. Ese bot es un dispositivo que está en la virtualidad, no existe físicamente. No existe físicamente. Vos vas a ver una pantalla con una especie de chat, donde vos escribís y vas interactuando. Y si no, hay un código QR y vos con tu celu escaneas el código y te aparece el bot en tu celu y empezás a interactuar desde tu celular. ¿Qué le fuiste metiendo adentro al bot? Para decirlo así, básicamente. Te lo pregunto muy básicamente. ¿Qué le metés adentro para que el bot funcione? Tiene toda la legislación provincial, tiene todas las líneas de trabajo de minería de la provincia, tiene datos de las propiedades actuales, datos de lo que se ha exportado o no exportado de la producción de cada minera, datos de conectividad, vías terrestres, un montón de información que hace a la producción de las empresas mineras. ¿Cuántos humanos trabajaron en ese bot? Y el equipo casi completo de Cimatech, somos 6.
Media docena de personas. Media docena de personas. El 4 de junio, como Cimatech, van a participar de una conferencia en Ecuador. ¿Qué es eso? Me imagino, no sé si están mejor que nosotros los ecuatorianos, si tuvieras que hacer un Argentina versus Ecuador en uso de inteligencia artificial. Argentina creo que es líder en Latinoamérica. Mira. En desarrollo de tecnología. Tenemos muchas empresas que son denominadas unicornios, que son empresas que muy rápidamente aparecen en la bolsa de valores. ¿Por qué a se nivel llama mundial, unicornio? por la forma en la que crecen. Son, digamos, en cualquier mercado hay una media que uno va más o menos acompañando eso, y estas aparecen chiquitas y explotan en muy poco tiempo y operan a nivel global en la bolsa con valores de millones de dólares cada empresa, y Argentina es líder en eso. ¿Y por qué Argentina sigue siendo tan buena? Por a el pesar talento de los humano. pesares. Por el talento humano. Tenemos mucho potencial y la base de educación es muy buena en Argentina. ¿Educación pública, privada, ambas? Todas, sí. Todas son buenas. Y creo que esa es la clave. Nuestro equipo acá en Río Gallegos son jóvenes que estudian en la UMPA o han estudiado ¿Y qué ya algunos estudian? profesionales ¿Qué estudian? sistemas. Entonces, cada desarrollo nuestro es talento local, es tecnología que se exporta al mundo. ¿Y lo de Ecuador qué es concretamente en que ustedes van a intervenir? Ecuador es una universidad enfocada en carreras de administración para empresas, y nos invitaron a dar una charla sobre inteligencia artificial en la administración. Cómo llevar esto a la empresa para acelerar procesos también, para entender datos, para hacer analítica de datos y usar inteligencia artificial en eso. Así que vamos a contar algunas experiencias de lo que venimos manejando en ese tema. Vuelvo a Nuevo Día y Sí. Nica, te sumo. Empezó la etapa 2. ¿Qué tiene de particular, Nica, vos como redactor y vos, Mauro, como el hacedor de traer la inteligencia artificial aquí a esta redacción? ¿Qué tiene de nuevo la etapa 2 o cuál es el desafío de la etapa 2? Mejoramos lo que había un redactor, ahora lo mejoramos un poco. Te genera la nota. Suponete que haces la transcripción de la nota, la subís, y Nuevo Día, para cargar la nota para que se vea en la web, tiene un formato específico. Sí. Ese formato, digamos, vos podés hacer una nota cualquiera y te la va a dar la inteligencia artificial. Lo que hicimos fue que adapte el formato para que vos simplemente copies y pegues y salga Nuevo Día en segundos. Ya no tengas que vos darle formato para acomodarlo en la página y poder Agilización publicarlo. de procesos. Entonces, te hace la nota, copias, pegás y está publicada. No quiero citar al medio. Un medio colega tituló hace unos días en redes que el vicegobernador Eugenio Quiroga, bla, 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 bla. Claro, Quiroga dejó de ser vicegobernador hace 2 años. Claro. ¿Cómo achicar esos errores gruesos? Digamos, ¿cómo estimo que es absolutamente evitable? Pero digo, ¿te puede pasar un error así? Te puede pasar, siempre hay que revisar. Digamos, está el rol humano al final que tiene que leer la nota. Por suerte antes estamos de- los humanos. antes Digo, de ponerlo, por suerte, digamos, para seguir publicar. teniendo laburo, además. ¿no? Eso que decíamos al principio, hay que saber discernir bien a la hora de la repasada final de un artículo periodístico con los nombres y apellidos, que por ahí se presta la confusión. Una letra, una F con una G te puede cambiar. Los lugares, los sitios. Todavía en eso, en algunos aspectos, le falta todavía terminar de pulir, sobre todo cuando son sitios del extranjero que muy pocos conocemos, ¿no? Claro, y después otra particularidad es que cuando vos haces la nota, te propone algunos títulos con diferentes perfiles. Entonces, ahí está tu rol como periodista. Perfil curioso, ¿Qué perfil le querés dar a la informativo. nota para tener diferente Bien. tipo de público al que querés llegar? Y después, otro que hicimos ahora, que salió, creo que ayer lo estrenaron, es el resumen de noticias. Ajá, ¿cómo es eso? Te genera, toma del diario las notas más leídas y te genera un mensaje con un resumen de las noticias más leídas y te lo mandan a la noche por WhatsApp. Entonces, si no tuviste tiempo de leer nada, te llega el resumen con las notas más leídas del Y día. en el trabajo humano, ¿quién le da el visto bueno a eso? ¿Ya está organizado, Nica? No. Sí. ¿Y cómo es? ¿Que hay una persona o Hay cómo una es? persona. Una. Sí, una persona. ¿Ahí no está el fantasma de terminar siendo 100% reemplazado? Digo, ¿en el futuro prescindirán de mí también ese que hace la revisión?
Digo, quiero volver a la idea del cuco, Claro. ¿no? Este cuco, Sí, sí. che, viejo, nos vamos a quedar... En 5 años no estaremos nosotros al aire, estará un avatar mucho más eficaz que nosotros. Es probable, pero también hay alguien detrás de esa idea y generando cosas nuevas. Claro, cumpliendo otro rol. Cumpliendo otro rol, Ujú. sí. Es como la robotización de una fábrica industrial de autos, por ejemplo, una armadora de autos. Detrás de esos robots que sueldan, que unen las partes, ha habido una planificación previa y ha habido un tipo que lo programó a ese robot y le dio tales funciones. Hace un par de semanas se inauguró en China la primera fábrica oscura. ¿Qué es eso? Es una fábrica totalmente robotizada, donde no hay personas. ¿Eso es bueno? No sé si es bueno o malo, pero está ocurriendo. Chinos desocupados. Chinos desocupados son un montón. O sea, necesitan... Pero tiene China tiene ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves vos? Una reconversión muy importante en sus clases sociales. China era un país muy pobre en la década del 70, 60 y empezó a transformarse en base a la educación. Tuvieron programas muy fuertes de educación y hoy tiene una clase media muy fuerte. Y incluso están viendo cómo impacta esto en las libertades. Digamos, tiene un régimen bastante estricto en cuanto a qué ver, qué hacer y qué no hacer. Y este ascenso de la población a clases medias los complica también. Pero China avanza a pasos agigantados y uno de sus objetivos era aumentar la cantidad de ingenieros que se recibían por año. ¿No? Claro. Creo que hoy es el país que más ingenieros produce. Los necesita. Los necesita. Llevamos más o menos media hora de charla. Ojalá para los oyentes esté siendo tan interesante como para nosotros conversar con vos, Mauro. Y vamos redondeando. Nosotros decimos que a esta hora, 12 y 3, empieza el bonus track. Es decir, es lo que sobra como la canción extra. Sí. Son términos viejos, ¿no? Vamos a ver, no sé qué opina la IA de esto, pero bonus track seguimos usando esa palabra. Que es como lo que va a quedar, lo que queda rezagado. Que no por ser rezagado hay que quitarle valor, digo, ¿no? Pero ahora nosotros entramos al bonus track enseguida, vamos redondeando. Parece tonta la pregunta, pero ¿es Cimatech o Cimatec? Cimatech. Pero no es tech de technology, de tech. Es tech, sí, Claro. de technology, pero Bien. en criollo, criollo Cimatech. claro. Si vos tuvieras que definir qué es Cimatech, ¿cómo lo definís? ¿Hace cuánto existen? Perdón. Y ya 10 años, un poquito 10 más. años. Más de 10 años. Y si tuvieras que definir a tu empresa, ¿qué es? Es una empresa que desarrolla tecnología y que acompaña a las empresas en la transformación digital. Ahí va. ¿Y la inteligencia artificial qué tanto tiene que ver con eso? Si vos hacés la cronología de los últimos 10 años, esta idea de IA que nos pica en la cabeza y con la que ustedes trabajan, ¿qué tanto les copó la agenda, para decirlo de alguna manera? La agenda real a un 30-40%. Mi agenda personal al 80-90%. Creo que hay que trabajar mucho en IA. Y en el día a día, en nuestro trabajo diario, un 80-90%. Nosotros usamos inteligencia artificial todo el día. ¿Y eso en cuánto tiempo se dio? De estos 10 años, si vos decís la IA, ¿cómo se nos empezó a meter en ese lapso? ¿De cuánto tiempo estás hablando? En los últimos año y medio, 2 años. Es vertiginoso. Sí, es brutal. Porque si te cambió el 80%, algo que pasó en los último año y medio, los últimos 10, se te metió de lleno. Sí. Absolutamente de lleno. Sí, es una locura lo que sucede. Porque te cambia todos tus procesos. De hecho, no sé, hasta el más simple, que yo te voy a responder un mensaje por WhatsApp, a veces lo paso por IA, para que me sugiera mejores opciones. Claro, según a quién le respondes, el tono del mensaje, la forma. Yo tengo algunos asistentes, si queremos cambiar el nombre, le sacamos el nombre de bot y le ponemos asistente, que te ayuda a generar presupuestos. Entonces le pongo algunos datos claves y me arma el formato de presupuesto que nosotros manejamos en la empresa. Tenemos asistentes para lo que es publicaciones en redes sociales. Claro. Tenemos asistentes en programación, donde vos le planteas un algoritmo y te empieza a generar ideas para programar. Entonces está todo el día en uso la inteligencia artificial. Para cerrar la conversación, y Mauro, te agradecemos un montón, bueno, que te hayas tomado este rato.
Para quien se enganchó, bueno, nos están viendo en streaming, ahí sí está el graph y se ve más claramente. Mauro Sielke, ingeniero electrónico de Cimatech, una empresa que tiene 10 años. Te lo pregunto de esta manera, ¿qué nos recomendás a todos qué hacer con la IA? Hay gente escuchando de la más diversa, en sus formaciones, orígenes, niveles de estudio, expectativas a futuro, ganas de, miedos. ¿Qué le decís al público general en relación a la IA? Bueno, recién hablamos del bonus track, ¿no? Sí. Voy a hacer un bonus track, vamos a hacerlo una prueba. Dale. Puede fallar, dijeron algunos, pero... Ese es nuestro lema. Quédate tranquilo que nuestro lema del programa es puede fallar. Y de hecho falla, ¿no? Somos humanos, por suerte somos humanos. A probar. Tengo acá en el celular instalado la aplicación de ChatGPT. Sí. Y vamos a ver si nos deja hacer algo. Dale. Hola chat, estoy con los amigos del diario Nuevo Día, trabajando, estamos haciendo una entrevista radial, estuvimos hablando sobre inteligencia artificial, el uso que le estamos dando en la empresa Cimatech, cómo lo usamos para programar, para enviar mails, para generar presupuestos, hablamos un poco del uso de la inteligencia artificial en la redacción del diario. ¿Me dirías qué puedo escribir para hacer un posteo en Facebook? Claro, podrías armar un posteo que resuma la entrevista y destaque los puntos clave. Algo así. Hoy tuvimos una gran charla radial con nuestros amigos del diario Nuevo Día sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra forma de trabajar en Cimatech. Hablamos de cómo usamos la IA para programar más eficientemente, enviar mails personalizados y generar presupuestos de manera ágil. También exploramos cómo esta tecnología se integra con el diario Nuevo Día, mejorando la redacción y optimizando procesos. La IA no solo es el futuro, sino el presente de la innovación en nuestras empresas. ¿Qué te parece? Puedes ajustarlo para que refleje tu estilo y agregar algún llamado a la acción, como invitar a la audiencia a escuchar la entrevista completa. Vos sabés que quiero un mensaje más corto y con un tono formal. Por supuesto, aquí va una versión más corta y formal. Hoy compartimos en una entrevista radial con el diario Nuevo Día cómo la inteligencia artificial potencia nuestros procesos en Cimatech. Desde programación hasta la generación de presupuestos, la IA está transformando nuestra eficiencia. También conversamos sobre su aplicación en el ámbito periodístico, optimizando la redacción y los flujos de trabajo. Gracias, chat. De nada. Si necesitas algo más, aquí estoy. Dijo Cimatech. Quería ganar la discusión. Espectacular. Extraordinario. Bueno, ese es el uso y la potencialidad que tenés. Incluso se está hablando de inteligencias artificiales para hacer acompañamiento de personas, personas adultas mayores en las grandes ciudades que por ahí viven solos. ¿Es cierto esto que en Estados Unidos ya andan miles de robots ayudando a humanos? Todavía están por salir al mercado, lo dijo Pergolini hace un mes. Que sale al mercado y va a haber muchos robots entre humanos en muy poco tiempo. Sí, ya hicieron promoción de varios, incluso algunos famosos estuvieron haciendo promoción de algunos robots y un poco la idea es esa, que lo tengas en la casa y que interactúes con el robot para hacer algunas tareas. Pero sobre todo esto, que charla con vos y te responde como si fuera una persona más. De hecho, uno le habla, yo le digo, hola, ¿cómo estás? Gracias. Mediado por tanta tecnología en el 80% de tu laburo. Pusiste ese porcentaje, 80% inteligencia artificial. Al final del día, cuando no ves a un humano, ¿lo extrañas? Sí, me encanta. Sí, no hay nada mejor que sentarse a tomar un mate con alguien y charlar un poco. Ahí va, vamos todavía. ¿Viste? Acá estamos. Sí, el humano está y va a estar presente. Creo que eso no se reemplaza. Los diferentes tipos de sensaciones que uno tiene con las personas no lo conseguís con un robot. Bueno, humanizamos el cierre. Qué interesante conversar. Bueno, Mauro, te agradecemos un montón. Vos sos amigo de la casa. En mi caso, yo no te veía hace un montón, pero porque yo no estaba en la radio, vos venís siempre acá. Y de hecho, antes, cada vez que estabas en el streaming o en la radio, me ponía a escuchar las notas. Y bueno, es un gusto conversar este rato. Un placer para mí estar acá, estar de vuelta charlando en los estudios, más allá de trabajar y hacer bots o asistentes para que la cosa fluya más rápido acá y darles nuevas herramientas a los chicos.
Es lindo volver y encontrarse acá en el estudio y charlar un rato. Nica, como alumno, ¿cómo sos? Alumno aplicando la IA en la redacción. Ahí andamos, bien. De a poco, sí. De a poco, paso a paso. Sí, pero una gran herramienta. Sobre todo te agiliza los pasos. Menos horas para distintos procesos, ¿no? Sobre todo lo que era más, por así decirlo, odioso, el desgrabar una nota, ¿no? Claro, que es súper tedioso. Lo más aburrido del mundo, desgrabar 30 minutos de audio, 40 minutos de audio. Volver a escuchar para precisar. Sí. Facilitar las cosas, ¿no? Mauro Sielke, aquí en los estudios. Gracias, Mauro, por venir. Gracias a ustedes. Son las 12 del mediodía, 12 minutos. Nos extendemos con el bonus track. Se viene un lindo momento aquí. Los invitamos a seguir acompañándonos. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Doce y cuarto del mediodía, amigos, estamos terminando, ya estamos sobre el cierre, y bueno, lo obligado, ¿no? Contarte, te tengo que contar o te tenemos que contar cómo va a estar el clima el resto del día para que te puedas organizar. Seguramente, si no estás yendo o viniendo del laburo, tenés algún plan, tal vez, y te preguntarás qué va a pasar a la tarde, cómo va a estar el tiempo. ¿Frío? Frío, sí, exactamente, lo decía Juan Luis Guerra, frío, como el agua del río, exactamente. Y en este momento la temperatura es de 2 grados 5 bajo cero, la temperatura real es 0 grados, es decir, ni frío ni calor. Nos peleamos toda la semana. No, sí, 0 grados es frío. Acá es frío. La máxima de 5, la mínima de menos 7. 31 kilómetros por hora de viento para hoy soplando desde el norte con ráfagas de 50 kilómetros por hora. Y ya te voy anticipando que se viene un fin de semana con temperaturas más o menos parecidas. Lo que he notado a lo largo de los últimos días es que ha cambiado, ha variado día a día el pronóstico. Es decir, lo que pensábamos que iba a ser muy frío hoy jueves terminó siendo mucho más frío de lo esperado, con 7 grados bajo cero de pronóstico. Bueno, eso es lo que dice el clima para o lo que dice el tiempo para este jueves 22 de mayo de 2025. Así está el tiempo entonces, son las 12:16 minutos. Brian, tenemos audio, ¿cierto? Tenemos mensajes de oyentes. Escuchá con atención, Rodri. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Saludos para todos, soy Boro de Almagro, Buenos Aires, y quería contarles que tengo un amigo que es un tipazo, una gran persona y un gran compañero.
esos que te prestan el oído, no te prestan plata, pero no importa, te dan mucha compañía y siempre están al lado cuando uno los necesita. Así que quería saludar a mi amigo Rodrigo Arredondo, que está ahí presente, y decirle que lo quiero mucho y que festeje y no deje de festejar, ¿no? Porque en esta vida se trata de eso, de estar acá para pasarla bien, compartir con gente linda. Así que bueno, saludos. Muy bueno el programa, excelente. Qué grande, Oro, mi hermano de la vida, mi amigo, mi hermano del alma. Qué lindo mensaje, gracias, qué linda sorpresa. Hay uno más. Sí. Ay, a ver. Mira, ahí se mete con cumbia de cumpleaños y Ya todo. sé, papá, feliz cumpleaños, Ro. Bueno, loco, no tengo ni idea cuánto cumplís, pero debe estar cerca de los 35, 36, 37 capaz. Che, bueno, nada, espero que tengas un hermoso cumple, pasala lindo, divertite, no sé qué cosas tenés para divertirte allá, pero seguramente algo vas a encontrar. Acá estoy en el cónsul, haciendo un poco de tiempo, pero me tengo que rescatar porque si no, no te mando ningún mensaje. Che, loco, bueno, nada, te mando un abrazo gigante, te quiero un montón y bueno, cuando quieras chiflame que nos juntamos por acá. Eres Ezequiel, qué grande, gracias, ese amigo, qué lindo. Ezequiel es un amigo de toda la vida de allá de Buenos Aires, que se fue a vivir a Europa, estuvo viviendo en Italia mucho tiempo y ahora está viviendo en el Bolsón, volvió al Bolsón. Con su hijo Auca y con su señora esposa, es psicólogo. Un abrazo grande, amigo. Por eso dice Qué tengo lindo. que ir al consultorio. Sí, exactamente, che, no, tremendo, gracias. Tenemos más, me parece. Feliz cumpleaños, Rory. Espero que estos 20 años que cumplís en este momento, el cambio de década te esté haciendo más que bien, estés madurando y ojalá que tengas un gran año en este 2025. Te quiero mucho. ¿Quién es? No, pues el gordo Fran, que le gusta la fiesta y le gusta la joda, lo habrás notado en su voz. Gracias, amigo querido, Fran, el gordo. Qué lindo. Bien. No puedo creerlo. ¿Cómo le va, amigo? Este es un saludo de la distancia, pero no tan distante. Bueno, sé que este cumpleaños va a ser un poco diferente a otros. A mí me reconforta un poco saber que dentro de no mucho tiempo probablemente nos podamos ver y trato de mirar el lado positivo. Espero que dentro de todo lo pases lo mejor posible. Como siempre sabes que estoy para lo que necesites por más lejos que esté y bueno, espero que para este fin de año tengamos un poco de suerte y podamos compartir algunos buenos momentos, risas, delirios y música juntos. Un abrazo. Qué grande. Este es ¿Quién Papo, este es Agustín Papo, un amigo que está viviendo en España, en Barcelona, neurólogo, un gran amigo de la vida también de Buenos Aires. Che, que no puedo creerlo, fresco. Gracias, Papo, amigo del alma, te quiero mucho. Amigo, hermano, compañero de aventuras, Raúl. No quería dejar de pasar este momento, porque el calendario canta tu nombre como en un tango en 2x4. Y este espacio, gracias Sandrito, para mandarte un fuerte abrazo en este día tan especial. Sabes lo mucho que te quiero. Por suerte nos lo decimos seguido. Así que, bueno, amigo, nada. Que tengas un día hermoso. Te quiero siempre. Y que el viento siempre te empuje para adelante, amigo. Vamos, abrazo inmenso. Qué grande, no puedo creerlo. El Cheto. El Cheto. El Cheto, ¿Cómo sí. se llama el Cheto? Santiago Llorens, que tiene familia acá en Gallegos, increíblemente, de Buenos Aires, un gran amigo también, un hermano del alma, como Borito y como todo el resto de los pibes. Ahí lo nombraron a Sandro. Sandro es el gran hacedor de todo esto. Sandro grande. Díaz. Te Sandro digo, es el de los contactos. a punto tal que tenemos ahora entra la torta y va con PNT. No, a ver. Ahí entra la torta. No, gracias. Gracias Es a un- Panadería Bongia. No. Muchas gracias. Ahora tenés que poner la cara en la torta. Gracias, muchas gracias. Mi corazón, gracias. Muy lindo, gracias, Gracias. Gracias.
qué emoción. Bueno, es Me emocionante. van a hacer llorar, sin me van a duda. hacer llorar. Vos decías que la emoción al aire va bien, pero ahora sos, entre comillas, la víctima. No, me van a hacer llorar, gracias. Qué Va lindo. con PLT en serio, ¿eh? Gracias a Panadería Bonja por esta increíble torta. Qué rica que se ve. Tremendo. Calidad, sabor y dedicación en cada detalle. Si querés probarlo mejor en panadería y pastelería, seguí a Panadería Bonja en Facebook y en Instagram y descubrí todas sus sucursales. Che, se pasaron, no puedo creerlo, gracias. Tremendo, tremendo. La torta, los saludos, el cariño, acá la gente de Nuevo Día, que para mí es una familia, de verdad. Muy emocionado, muchas gracias, muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. Es muy lindo compartirlo, de veras, Rodri. Sandro es el gran hacedor. Juli es un cómplice. Trajo la torta recién. Grande Está Juli. todo producido y faltó una vela. Puede fallar, dijo Mauro hace un ratito. Bueno, no los Y acá- cumplo entonces. ya No, fue. sí, un No. encendedor y apagar el encendedor. No, ya está. Quedamos ahí. Bueno, este es el bonus track de hoy. Tu cumpleaños, estimado Rodri. Gracias, amigo, muchas gracias. De verdad, de corazón, gracias. La verdad que no me lo esperaba, pero ni de casualidad. Y qué muy loco lindo, que- muy lindo, gracias. Qué loco De que verdad. al mismo tiempo, bueno, Sandro es muy amigo tuyo. Sí, sí, Productor de este programa. un hermano. Bonja, que hicimos la publicidad. Sandro trabaja con ellos también por otro emprendimiento. Ah, mirá. Entonces son todos más o menos gente amiga, esto que estás diciendo vos, ¿no? Qué lindo, gracias Está a los bueno. amigos de Bonja. Muy rica la torta se ve, así que ahora le vamos a entrar como Rengo la muleta. Almorzando torta, ¿qué tal? 12:23. Che, nos tenemos que ir, pero hagamos así, Brian. Un cierre musical, elegilo vos. ¿Qué te gustaría compartir de último tema musical que siempre cerramos con música? Ya sabes lo que me gusta, lo que tengo ganas de escuchar. Es un tema que está pidiendo un oyente hace mucho y que a mí me gusta mucho. Se llama El beso del vago. Eso, amor de vago. Ahí te está corrigiendo Me corrige Juli. Claro, vos fuiste al Reci también, Juliano. Que tocó Malandro acá y me encantó el tema ese. Fue un gran momento. Che, gracias, corazón, de verdad. Mensaje de Sandro, Rodri, feliz cumpleaños. Gracias, Sandrito. Vamos al querido. equipo. Gracias, Sandrito. Te quiero mucho, amigo. Gracias, loco. Muchas gracias. ¿Esta es la canción? Esta es la canción, sí. No es lo mismo un beso normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien despacito, y con banda de ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago. La pusimos en un cachito de la canción el lunes o martes y no la conocía. Y linda canción. Que ahora entra la T y la M, ¿no? ¿Es la T y la M o la M y la T? La T y la M. Que son los más hiteros, ¿no? Tocaron acá en el aniversario de Gallegos en diciembre pasado. Lindo tema, lindo programa, inolvidable programa para mí también. Gracias por tanto cariño. Muchas gracias. Ha sido un gusto compartir esto con todos ustedes allí del otro lado y también el streaming. Saludemos al streaming, a quienes están allí. Que tengan una buena tarde y sobre todo, Rodri, que tengas un feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Nos vamos escuchando esa música. Anda y la M, perro. No es lo mismo un beso normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien despacito, y con banda de ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago,